Buongiorno, pueblo. Nada, así, de sorpresa, ¡pum! Ustedes pensaban que era la intro y tal. No, cortamos a la mitad. Buongiorno, bienvenidos. Un nuevo episodio de los viernes. ¿Cómo estamos? Obviamente, un error en la parte de la edición. Pero nada, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Muchísimos mensajes ya desde un principio. Gracias, Piero. ¿Cómo estás? Sorprendido. Perdón que estoy con todos. Sorprendido. Me agarraron en un momento en el cual estaba limpiando mis lentes. Pero todo bien. Tranquilo, emocionado. Ya mañana volvemos a donde pertenecemos. Es así, es así. Muy bien, chicos, pasemos rapidito aquí al chat. El primero que llega es el Juve Solano. Buenas giorno, Popolo. Buenas giorno, Popololo. Mamma mía, feliz de volver a ver a nuestra amada Juve cada semana. Lo malo es que también vuelve Vito de Palma, pero para eso están los guachalons. Así es, ya dejé mi like y Forza Juve siempre. Así es. Muchísimas gracias, el Juve Solano, y gracias por recordarle a todos que el guachalón regresa este domingo con el Juventus Parma. Le sigue Luciana Brayato pisando los talones. Hola, pueblo, tardes. Buenas, pueblo. Juve, capo. Saludos, familia. Qué larga se me hace la espera hasta el domingo. Muchos golpean a Kelly, pero creo que lo correcto es dejarlo. Quitarle esa pieza a Tudor en estos momentos podría hacer más daño de lo que parece. Sebastián Griñetti desde Argentina. Saludos, pueblo. Tuve el placer de conversar con Sebastián por fuera, digamos, de aquí, así que fue realmente un gusto haberte conocido por ese medio. Marlon Franco, saludos, Bianconeri, se viene la Serie A, si me permito, sincero, comparando la fecha de hoy a la del año pasado, tenemos peor equipo, estamos para cuarto. ¿Qué opinan? Fino a la fine. Voy a guardar este mensaje, Marlon, porque es un excelente punto. Ranier Slaver, buenas, pueblo, emocionado por el debut del domingo. Así es, Roberto Cuna nos dice, chao, reportándose Cuna Juventino al pueblo. Grande, un abrazo a ti, Roberto. Roberto Gómez también, otro de nuestros miembros. Chao, pueblo, listo para el debut del domingo. Así es. No se olviden que pueden dejar también esos me gustas, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. Estamos en la meta de llegar a 6,000 suscriptores en el tubo, así que por favor ayuden a llegar a eso. Luis Vallejo, una de las temporadas con más bajas expectativas que recuerdo como juventino. Saludos, esto no es necesariamente malo, ¿eh? Stefano Ridolfo, ¿cómo va el tema Colo? Tocaremos ese tema. Gustavo Roche, hola pueblo, dejo mi like y luego los veo. Forza Juve, grande. Gustavo, un abrazo para ti. Recuerden que esto queda grabado, siempre está disponible en diferido. José Rangel, buenas tardes, pueblo. Buenas tardes a ti, José, gusto tenerte. Sergio Pedreáñez, buenas saludos desde Trinidad y Tobago, grande. Un maracucho, Forza Juve fino a la fine. Sergio Pedreáñez, te presento a Capo, que también vive en Trinidad y Tobago. Ojalá ya se conozcan y si no, pueden quizás juntarse para ver un partido junticos. Santiago Forero, el equipo de ahora juega mejor. John Jair Osorio, saludos desde Antioquia, Colombia. Emocionado por el de un saludo a ti, a Antioquia y todo Colombia, al igual que Colombia, Bianconera, grandes hermanos aquí. Saludos a todos. Ya se fue Arthur, dice Blixa. Sí, ya se fue Arthur Blixa. Un abrazo para ti en California. Jair González, otro de nuestros miembros. Buongiorno, pueblo, excelente día. Ha crecido el tema Molinas. ¿Qué se sabe? Tocaremos el tema Molina también. Pero me gustaría saber cómo estás tú, Piero, de emocionado por este fin de semana, porque hoy entraremos obviamente en la previa, que es el partido del domingo, el cual estaremos aquí cubriendo en el Guachalón, y también tocaremos estos últimos temas de Calcio Mercato, porque estamos a 9 días de que comience la temporada y no ha llegado Colomboní, Piero. Sí, nada, primero emocionado porque volvemos por fin. Ya estaba siendo un poco aburrido no ver a la Juve jugar los fines de semana. Pero de verdad que estoy emocionado, estoy contento por volver. Y sobre el tema de Colo, ya estoy esperando todavía hasta el final porque sé que va a llegar al final. Pero ya yo creo que si no llega en 25 o 26 ya voy a empezar un poquito a preocuparme y entender que David va a ser el titular y Vlahovic el suplente. Pero nada, aún tengo fe, ¿no?
siempre es hasta el último, ¿no? Fino a la fine. Así es. Bueno, yo creo que al final sí va a llegar Colo, Sí, porque, o sea, sí, yo creo que vamos a llegar tipo a los últimos minutos del mercado y quiero aclarar un par de cositas, ¿no? Porque salió en la prensa que de repente, ¿no? El PSG pide 70 millones por Kolo Muani. No es que a la Juventus le sorprendió eso, porque la prensa que lo publicó lo dejó saber de esa forma. Nosotros no le dimos eco a ello, obviamente, como si, oh, de repente como Lee se vio sorprendido por los 70 millones de euros que pide el PSG. Eso no es cierto. O sea, quienes aprendieron que los 70 millones éramos de este lado, ¿no? O sea, la prensa, no que yo sea prensa, pero la prensa y todos los tifos se aprendieron en ese momento que el PSG estaba pidiendo estos 70 millones. Por eso también ahora podemos explicar por qué ha tardado tanto, porque hemos tenido los ingresos, pero todavía no hemos, digamos, recaudado suficiente hasta ese momento para ir por Kolo Muani. Entonces, obviamente, ahorita que se sabe ya es otra cosa diferente, pero no es que como Lee de repente estaban en el trato con el PSG, llegó a un momento y de repente el PSG dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya no son 55, son 70. Y ahí la cuestión, la Juve no quiere pagar más de 45 más 10 y el PSG no ha bajado de 70. El jugador está insistiendo, 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 eso con la meta, o sea, es lo mismo que nos está pasando con Blajovic, a ellos les está pasando con Randal Kolo Muani. Están esperando hasta el último momento a ver si el PSG baja un poquito eh, esas expectativas. Yo antes de entrar de lleno en el tema de hoy, Piero, querría hacer una cosita, ¿no? Porque ayer nuestro embajador Milker publicó un video en nuestra plataforma, la cual suscitó un incremento importante de comentarios personales, a los cuales quería agradecer personalmente a muchos de ellos y quería compartirles un poquito. Si no han visto el video, véanlo al final de este episodio porque vale mucho la pena. Se intitula ¿Por qué soy de la Juventus? ¿No? Y él explica un poquito en términos fenomenales, la verdad, hay que darle el aplauso. ¿Cómo es que empieza su amor por la Juventus y tal, no? Pero hubo un par de comentarios que a mí me llamaron muchísimo la atención y les quería leer aquí junto con ustedes, porque yo creo que esto es importante y además creo que va a venir un poquito más en términos de este tipo de segmento, ¿no? En el futuro. Por ejemplo, está el de Roberto Cuna, que está acá. Si me permite, Roberto, lo voy a leer. En el año 83, 1983, mi padre me llevó a Italia, a su pueblo Bari, y había un juego de copa con la Juve. Bari ganaba 2-0 y faltando 10 minutos empataron. Mi tío tenía o acceso más bien, a la parte de vestidores y se equivocó y en vez de estar en el Bari, senté en la de la Juve. Sentado tenía al lado a Platini, Rossi, Zoff, Altobelli, Bettega, Tardelli, Scirea, Boniek y veníamos de ganar el Mundial del 82. Desde ahí soy juventino, me firmaron un balón y por mala suerte lo dejé allá y no lo vi más. Qué espectacular mensaje de Roberto. De verdad que ese, hasta se me erizó la piel. Otro por aquí, uno que la verdad que es corto, pero emblema muchísimo en lo que sos, es realmente el pueblo Juve. Como mexicano, nos dice Espino TA, como mexicano es muy difícil encontrar algún hincha de la Juve. Todos son del Madrid, del Barça o de un equipo random de la Premier. Eso nunca me ha detenido, no importa si no tengo con quién hinchar por la Juventus. Y ahí obviamente le respondí, bueno, para eso se creó Pueblo Juve y tal. Lo bonito es que los comentarios de respuesta a Espino, por ejemplo, Alex dice, aquí otro mexicano juventino, Cristian Villanueva, dije, mexicano y orgullosamente bianconero, hermano, no estás solo. Qué belleza. Y uno más, bueno, quizás dos más, este en particular, Gaetano, escuchen esto. Hoy, hola, soy italiano, pero entiendo un poco de español y ahora uso el traductor de Google para escribir. Soy de cerca de Nápoles, así que me costó ser hincha de la Juventus en teoría, pero no en la práctica. En mi familia todos somos hinchas de la Juventus, excepto mi hermano, que es hincha del Inter, jaja. Mi madre fue la primera de la familia en apoyar a la Juventus porque de pequeña le encantaba Cabrini, porque era guapo. Jugaba en la Juventus y siempre veía los partidos. Animó a mi hermano mayor a apoyar a la Juventus cuando era pequeño y luego los hermanos seguimos apoyando a la Juventus. A mi padre, en cambio, no le gusta el fútbol.
De niño siempre me burlaba de los hinchas del Napoli que conocía porque sabía que apoyaba al equipo más grande de Italia. Nadie en mi familia me dijo que apoyara a la Juventus. Siempre he sido un hincha innato de la camiseta y los colores blanquinegros. Chao y forza Juve siempre. Otro de los muchísimos comentarios que llegaron por ese video. La verdad que ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Emocionado, emocionado. Por fin Bueno, regresa la Juve. para quien no sepa, Diego vive en Turín y como pueden ver, sí hay sol en Turín, porque por ahí había llegado un comentario que nunca hay sol en Turín, que no sé qué, no sé cuánto. Hay Mira, ahí sol. está el sol. ¿Ves? Se ve el sol. Mira, ya está el sol reflejado en el edificio. Ahí está la colina de Torino. Allá a la izquierda no lo ven, pero está la catedral de Superga. Y justo ahorita cuando estaba llegando al trabajo, lo que pasa es que no mandé las fotos, tomé 2 fotos cerca de Piazza Vittorio, Joshua, que tú sí conoces. Y tomé las fotos para dejar prueba de que sí hay sol en Torino. Grande, grande. Una connotación aquí y un servicio, digamos, más que todo para el profe. El profe necesita ver tu man bun, por favor. Uf, ahí estamos, listo. Ya, el profe viene con entradas incluidas, pero bueno. Por un momento pensé que te habías hecho el peinado del profe. No. Tengo el peinado de Rabiot única y exclusivamente para que no venga. Por eso me lo hice. No te preocupes, no va a llegar. Voy a cerrar este segmento de las anécdotas especiales con este mensaje de Pedro Gabriel Márquez. Dice, aquí en Venezuela es bastante difícil encontrar fanáticos de algún equipo que no sea el Barça o el Madrid. Tengo 17 años y empecé a ser de la Juve en 2015, durante la final de Champions. Mi papá es venezolano y mi mamá italiana. Aunque a mi papá le gustaba el fútbol, nunca lo siguió con mucha pasión. Solo le simpatizaba el Napoli por Maradona. Sin embargo, al comenzar a salir con mi mamá, empezó a interesarse más en el fútbol, ya que su suegro, mi nonno, le encantaba hablar sobre el tema. Para el momento de la final yo tenía 6 años y solo conocía a Messi y a Ronaldo, pero ni siquiera sabía en qué equipo jugaba. Ese día mi papá me agarró, me puso frente al televisor y me dijo, nosotros vamos a la Juve, los de negro con blanco, porque son de Italia y tú eres italiano. Aunque solo recuerdo de forma muy borrosa un disparo de Pogba que se fue alto, ese momento me marcó. A pesar de que mi mamá es fanática del Milan, mi papá aplicó la lógica. Como no conocía la rivalidad entre los 3 grandes de Italia, simplemente vio a un equipo italiano jugando la final de la Champions y me metió por los ojos ese equipo, sin saber que me iba a llegar al corazón. Siempre fui un poco menospreciado por fanáticos del Barça y del Madrid por ser de la Juve. Pero nunca me bajé y nunca me bajaré de este barco. Estoy más que seguro que podré ver a la Juve ganar una Champions en no tantísimo tiempo. Bellísimos estos mensajes, de verdad. Muchísimas gracias por compartirlos con nosotros, gracias a ese video de Milker, y es un gusto poderlos leer aquí. Veamos qué dice el chat un poquito, que lo tenía abandonado durante este tiempo. Stefano Ridolfi, Arthur fue la peor compra en los últimos 5 años. Cuidado que viene Cup. Daniel Seijas, saludos pueblo, parece que el llega es Segro, ¿alguien lo conoce además de en su casa? Sí, claro, y nos vacunó a nosotros también en la Champions, Daniel. Luis Vallejo, yo solo quiero saber quién es PJ publicó lo de Rabiot. ¿Quién de PJ publicó lo de Rabiot? Ah, en X, ya. Ese fue el prof, si tenías alguna duda. Norman Urquidi, saludos pueblo desde La Paz, Bolivia, un abrazo para ti, Norman. Guillermo Castillo, yo con Zegrova me conformo si no viene Colo, que se puede hacer. Yo creo que al final llegan los dos. En la comunidad rosonera se habla de un posible intercambio de de jugadores, Jiménez por Blajovic. Sí, es puro humo, Don Ac M o Don AKM, no sé, o Don AC Milán, puede ser. Del lado de la Juventus no se habla un intercambio Jiménez por Blajovic, amigo. Guillermo Castillo, saludos de Panamá. Diego, ¿ya compraste la 22? Preguntan por ahí. Sergio Pedreañez. A veces pienso que si no se puede pelear por la Champions en este momento, en los últimos años, ¿por qué no se enfocaron en la Europa League para reavivar las ganas de ganar Copa en las hinchas y mejor? Yo creo que la Juve nunca ha salido a jugar para no tratar de ganar, Sergio. Lo que pasa es que hay otros equipos por medio y 1000 cosas que pasan durante el año que al final no se puede. José Gregorio Perdomo. Hola, soy
nuevo en el canal, un venezolano juventino en Madrid. Un gran abrazo, José. Gracias por ser parte de este canal y haberte unido. Y también nos manda un mensaje de José Daniel Navarro. Bueno, chicos, empezando ahorita así de lleno, empiezo contigo, Diego. ¿Cómo están los ánimos en Turín con esta apertura de la Serie A? Es interesante porque empieza la Serie A contra el Parma, contra quien en su momento, cuando se inauguró el estadio, si mal no recuerdo, fue justo contra el Parma y comenzó la racha de los 9 Scudetto. Así que, obviamente, la sensación en general es muy diferente, pero mientras tanto podemos ir por ahí. Así que a ti el micrófono. Bueno, primero... Oh, perdón. ¿Qué pasó? Madre santa, qué desastre. A ver. Censuraste. Me estabas... Disculpa, dale. No, para responderle rapidito a Capo, no tengo la 22, tengo la 44, que muchísima más calidad había en este número. Mira, no, hablando de lo que de verdad importa, los ánimos, bueno, con las pocas personas que he conversado del tema, digamos que el ánimo, sí, están contentos porque regresa, pero no, las expectativas no están muy altas. Yo, en lo personal, tengo ya mis expectativas bastante fijadas con lo que va a ser esta temporada. No, sinceramente no creo que nos dé para ganar el Scudetto, pero sinceramente sí creo que podemos sacar cosas muy interesantes de esta temporada, clasificando a Champions, evidentemente, porque es la prioridad, y viendo también un poco en construir y en mejorar las bases para el futuro, porque cambiando año tras año una cierta cantidad de jugadores, el entrenador, la directiva, nos hemos dado cuenta que no es la fórmula correcta para ganar. Ha habido demasiada inestabilidad en estos últimos años y espero que con este comienzo de temporada, y esa es una de las cosas que me tiene más emocionado, podamos finalmente, luego de 5 años en los que hemos, ¿cómo se dice?, prácticamente naufragado en el campeonato, poder sentar las bases para volver a ser competitivos. Y sí, el año que viene, cuando hagamos este mismo live de la previa del primer partido de la temporada, decirte, este año vamos a salir campeones. Pero, paréntesis a todo esto, espero que lleguen al menos 2 jugadores de aquí a que cierre el mercado. Sí, o sea, yo creo que muchos tienen esta sensación, ¿no? O sea, lo que dice Diego es real. Yo creo que la expectativa tal vez no está tan alta y no necesariamente creo que al no estar tan alta sea negativa, ¿no? Yo creo que es parte del proceso, ¿no? Es un proyecto que realmente ha empezado desde una directiva sólida, o al menos ha dado pie a eso, ¿no? Los vemos a ellos siendo partícipes de todos los entrenamientos, lo cual muestra una unidad, ¿no?, a nivel de pensamiento. Y creo que al menos esta temporada lo que vamos a ver es una Juventus más competitiva, o esperemos, ¿no? Eso es lo que queremos todos, ¿no? Una Juventus más competitiva, una Juventus que sepa lo que está jugando, que mejore las falencias que tuvo la temporada pasada, sobre todo de juego aéreo, el tema de la transición inerte, por ahí de repente ver explotar o ya ver la continuidad de algunos jugadores o chicos jóvenes que han venido la temporada pasada y que esta es su segunda temporada, ¿no? Caso de Gilis, caso de Thuram, caso de Chico, el caso de Di Gregorio, ver cómo le va a Bremer también, ¿no? Creo que es súper importante. Para mí Bremer es realmente el fichaje de la temporada porque es el llamado a ser el líder de la defensa, que lo es, ¿no? Lo vemos en los partidos. Por ahí un poco creo que esperamos también ver un Gatti con una mejor forma física, ¿no? Las lesiones han empezado a apoderarse de él y esperemos que esta temporada no lo limiten, ¿no? Lo respeten. Por ahí de repente creo que también esperamos ver un cambiazo que vuelva al nivel que nos mostró, y que sepan rotarlo, ¿no? Para que no se termine quemando, porque al final lo que pasó fue que se usó tanto a cambiazo que se quemó. Entonces creo que estamos bastante alineados ahí, ¿no? Con Diego, yo creo que se espera una Juventus que clasifique Champions, ¿sí? Y que
al menos, no al menos, pero yo creo que sí deberíamos ser una molestia, ¿me entienden? O sea, ser una molestia para cualquier equipo, sobre todo para los grandes, ¿no? Que recuperemos ese miedo que nos tenían, o ese respeto que nos tenían los chicos, ¿no? Que sepan que no es que van a jugar contra la Juventus y que no nos van a ganar, ¿no? Sino que o sea, van a perder. O sea, yo creo que igual es paso por paso, ¿no? Pero sí comparto ese pensamiento y yo también creo que van a llegar dos más, ¿no? Uno es Colo, que me parece que va a llegar al final, y Chegrova, imagino, que me gustaría que lleguen, ¿verdad? O si no, por ahí de repente un carrilero, ¿no? Para poder ayudarnos con ese lado derecho, que está Joao Mario y Sabona. Bueno, y tal vez McKennie jugará ahí, no lo sé, pero creo que sería interesante, ¿no? El mismo Cambiaso también, que exacto, lo digo veremos, siempre, juega mejor por derecha que por izquierda. Que es una pregunta que lanzaron, creo que en el chat de Pueblo Juve en el WhatsApp, ¿no? Que por qué no juega Cambiaso por derecha y Nico González por izquierda, ¿no? Si al final se tiene que quedar Nico González, pues entonces úsalos en su lugar. Pero bueno, no sé, se me adelantaron un poquito al tema que quería tocar justo por eso, ¿no? De que cómo está esta Juve comparado con el año pasado, porque Marlon nos lo había dicho, ¿no? Él siente que es una Rosa peor, es una Rosa quizás más carente, no sé, en técnica o en números en general, pero, ¿por qué se fue el comentario? Y él espera que estamos justo para cuarto, ¿no? Lugar. ¿Qué opinaban ustedes? Mientras tanto, también para responderle a José Gregorio, rapidísimo. Tengo una pregunta. Giorgio Armani y Juventus anunciaron una nueva asociación. ¿Eso quiere decir que Giorgio Armani vestirá a la Juventus? Sí, sí. Los trajes oficiales de la Juventus por los siguientes 2 años, incluyendo serán de Giorgio Armani. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Está este plantel más débil que el del año pasado a principio de campeonato? Diego. Mira, yo te digo que no. Te digo que no por justo lo mismo que decía Piero, que hay un poco más de solidez, sobre todo porque hay muchos jugadores que están en su segundo año. Te faltó mencionar a Koopmeiners, a Turán, Colo, si regresa, el mismo Kalulu, Kelly, Nico si se queda. O sea, de verdad, fueron tantos jugadores que llegaron el año pasado que prácticamente se reseteó todo, que este año ya esos jugadores conocen el sitio donde están. No, lamentablemente no pudimos tener continuidad con el entrenador, pero ya conocen también al entrenador, el entrenador conoce la plantilla, se logró trabajar un poco, aunque no creo que eso haya sido un trabajo muy, muy bueno para Tudor, porque había demasiada presión por clasificar por la situación en la que estaba el equipo, pero bueno, de todos modos, son jugadores que ya están ambientados bueno, al ambiente, valga la redundancia, que ya conocen el ambiente y eso yo creo que tiene mucho valor. Tal vez leemos la plantilla, vemos que son más o menos los mismos nombres, tal vez se fue uno y decimos, el año pasado éramos mejores o la plantilla era mejor. Y yo creo que no, porque le doy mucha importancia a eso, a conocer el ambiente en el que estás, cuánto pesa la camiseta de la Juve, cuánto más pesa respecto a las otras camisetas de la Serie A. Y sinceramente no es una plantilla para quedar campeón, ni siquiera llegando Colo y Segrova, pero sí veo que va a ser un equipo más sólido, esperemos que sea un equipo más sólido y con esta solidez con la que tú empiezas, a partir de ahí, con el pasar de los partidos, pasar de los meses, de los entrenamientos, el equipo puede mejorar y puede demostrar un poco más de fluidez de juego y ser un poco más constante, porque a pesar de que han pasado varios entrenadores en los últimos años, ha habido un mínimo común ahí que ha sido siempre el equipo muy horizontal, partidos en los que nos vamos del partido, nos salimos del partido por 20 minutos, por media hora, nos empatan, un partido lo juegas bien, el partido siguiente lo juegas terrible. Entonces, creo que ya tantos jugadores están en su segundo año, que regresa Bremer, que es prácticamente un fichaje. Creo que todas estas cosas juntas hacen que la plantilla sea mejor a la del año pasado, aunque no veamos muchos cambios en los nombres. Pero bueno, será el campo que lo demuestre.
Piero. Yo creo, antes de responder, vamos a usar Giorgio Armani porque tenemos a Giorgio Chiellini. Ya, ahora sí, continúo con mi respuesta. Que te saber más de nadie. Ya, yo creo que en papel, si lo llevamos al papel, me parece que la temporada pasada por nombres y por fichajes se tenía una mejor rosa. Pero si lo llevamos a lo real, a lo importante, me parece que esta temporada tenemos una plantilla mucho mejor que la del año pasado. Porque es una continuidad para ciertos jugadores, como decía Diego, ¿no? Yo creo que ellos ya conocieron el entorno, saben de la presión que hay. Ya no es algo tan sorprendente para ellos. De una u otra forma, ellos tienen otra mentalidad, ¿no? Y yo creo que eso también te gana muchas cosas. La mentalidad, cuando tú trabajas la mentalidad, cuando tú trabajas las habilidades blandas en jóvenes, en jugadores de este tipo, y te das cuenta que hay más fortalezas que oportunidades de mejora, obviamente rescatando, ¿no? Siempre hay formas de mejorar, pero creo que si lo llevas desde el lado de la unión como grupo, creo que puedes construir algo bastante poderoso. Y yo creo que esta temporada lo hemos visto, ¿no? Por eso yo mencionaba que vemos una unión no solo a nivel de equipo, sino también a nivel gerencial, ¿no? Viéndolos a ellos partícipes de los entrenamientos, sale Modesto, sale Chiellini, Comoli no se le ve porque está trabajando en el mercado, pero está Tudor. Ningún jugador fue separado por más que sea parte o no del proyecto. Douglas Luiz estuvo hasta el último, jugó hasta el último amistoso y luego se tuvo que ir. Y así ha pasado con, creo que la gran mayoría de jugadores. Cabal ya volvió. Entonces, muchos de estos jugadores están teniendo las mismas declaraciones diciendo, tenemos un grupo sano, tenemos un grupo unido, tenemos un grupo serio, un grupo fuerte, ¿no? Y claro, tú te das cuenta cuando empiezan a aparecer estas típicas noticias de se va Locatelli, la decisión está en la Juventus, luego sale Locatelli y declara y lo maneja súper bien, ¿no? Pasa lo de Douglas Luiz, lo de Wea con el agente, y sale la dirigencia a declarar, y ves toda esta construcción que te termina por hacerte ver que realmente el proyecto está mejor cimentado que el año pasado, ¿no? Ahora, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? A la práctica, cuando ya los partidos valen, cuando los partidos suman, son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero yo creo que sí, tenemos un mejor proyecto y un mejor equipo que el del año pasado. Bueno, es difícil esta pregunta, ¿eh? Es difícil, porque, o sea, yo creo que numéricamente estamos completos, ¿no? Porque si vamos posición por posición, tú puedes encontrar un sustituto para casi todas las posiciones. Quizás con la excepción de Joao Mario y Yildiz. Porque si vas realmente posición por posición, hay un jugador sustituto para cada posición del campo. En este momento, menos Joao Mario y Yildiz. Y un central zurdo. No, pero o sea, en general te puedes acomodar, porque como estás jugando con 3, pues dice, no hay problema. Si tuviéramos que jugar con 4 atrás, entonces empieza, bueno, los laterales no hay, ¿no? Especialmente en el lado izquierdo. Y tú dices, bueno, con Cabal regresando, ahí tienes el sustituto de Kelly, ¿no? Uno diría. No, yo comillas, no lo veo ahí a Cabal. Bueno, pero te digo, o sea, digamos, posición por posición puede estar ahí Cabal, porque después por el otro lado tienes a Cambiaso, su sustituto es Kostic, nos guste o no, o sea, y lo ha usado muchísimo Tudor, ¿no? Pero Joao Mario no tiene a nadie ahí. Kalulu no juega ahí, Sabona en teoría no. Es Sabona, en teoría, ¿no? En teoría. Bueno, Sabona ha jugado ahí. Claro. Con la Juve no tanto, porque terminó siendo más stopper, pero Sabona nace como lateral derecho / carrilero. Esta cuestión de que se ha ido convirtiendo más en un central o en un stopper, en una defensa 3, que es distinto cuando juegas ahí que jugar en línea de 4 con los dos defensas. Ahí sí, obviamente, no creo que lo veremos nunca, pero la verdad es que Sabona, su posición en realidad es esa. Luego, sí, también hay una cosa particular. Sabona, no sé si me equivoco, Sabona no tuvo también un poco de pubalgia este año. Sí. Sí, estuvo mal. Sí. No sé si al final lo operaron o no, y él de todas formas está recuperándose todavía de la lesión en el tobillo, creo que fue en el pie, ya no recuerdo, pero no está al 100% en este momento.
Sí, está volviendo, ¿no? Para mí, Para lo que Sabonis se es demanda. el mejor defensor de nuca que he visto en mi vida. O sea, yo creo que como back centro, pero creo que sí, ¿no? Como carrilero me parece que es un suplente para Joao Mario, porque la pelea por la derecha para mí está entre Gatti y Kalulu en la línea de 3, ¿no? ¿Qué dice Yo sí, Roberto? No sé si fue peor que voté por Vito de Palma como diputado de Italia en Argentina o ser primo lejano de Casano, que tanto nos ha criticado. Oye, de verdad que estás entre la espada y la pared ahí, ¿eh? Difícil. no, yo creo que lo de Vito, porque lo de Casano al final, si es tu familia, no puedes hacer nada, pero si tú Bueno, votaste por él, la otra pues, fue una decisión, dice tú. exacto. Tú lo elegiste. No, pero bueno, a lo que iba, ¿no? En general, o sea, la plantilla no sé si ha empeorado o mejorado en términos de calidad. O sea, yo no puedo, eso como dice Diego, ¿no? Veremos en el campo, porque realmente es prácticamente la misma plantilla menos Wea y Douglas Luis, que nunca lo tuviste, o sea que prácticamente estabas igual. ¿Y quién más se fue? Creo que ya, ¿no? En Bangula, a principio del año pasado era una incógnita absoluta, nadie sabía qué tipo de... Entonces, o sea, yo creo que estamos prácticamente al mismo nivel. Hay que ver ahora, por ejemplo, si uno se pone exquisito y dice, bueno, por derecha estamos mejor. Porque, o sea, Joao Mario es mejor que quien teníamos en ese momento por la Es que derecha. en realidad ahí iba a jugar Cambiaso. Cambiaso empezó jugando por derecha. Claro, exacto, porque ahí Porque supuestamente también, ibas a usar por izquierda. también estaba Cabal. Cabal los primeros partidos jugó un poquito. Bueno, Costa pero yo estaba creo por la que, derecha. o sea, en términos de evolución de jugador, Joao Mario me parece mucho más completo de Cabal en su momento. También tiene Sí, más bueno, experiencia un jugador ya internacional, etc. formado, claro. Exacto. Ya ha Entonces, jugado bueno, pero Champions. son exquisiteces, pues, ¿no? Tú dices, comparado con el año pasado, yo el año pasado pensaba que tenía a Vlahovic de titular y a Milik que se estaba recuperando, pero lo iba a tener. Ok, bueno, ahorita tengo a Jonathan David y Vlahovic. Ahí mejoré. Exactamente. Yo quería tocar justo ese punto, justo ese Dale, punto. El año tóquelo, pasado, tóquelo completamente. no, ¿qué digo? El año pasado prácticamente empezamos, se cerró el mercado y en la plantilla teníamos prácticamente un delantero centro, porque sabíamos todos que Milik ya había comenzado la temporada lesionado. De hecho, no se compró otro delantero en ese momento porque, si no me equivoco, Milik regresaba a finales de septiembre y al final no regresó nunca. O sea, partiendo de ahí, creo que la plantilla mejoró muchísimo. Porque tenemos, nos guste o no, si se queda Vlahovic y todo lo que, si Vlahovic se queda como suplente, ya mejoramos un montón respecto al año pasado. Porque llegó David a sustituir a Vlahovic y se quedó lamentablemente Vlahovic para sustituir a Milik en una posición en la que de verdad hemos sufrido muchísimo los últimos años con el delantero centro. Entonces, para mí esa es una mejoría grandísima. Por el otro lado, es verdad que en el centrocampo se fue Douglas Luis, y si nos lo decían el año pasado que Douglas Luis se iba a ir este año, todos hubiésemos dicho, perdimos calidad en el mediocampo, pero de verdad, para lo que demostró Douglas Luis y sabiendo la situación en la que estaba, que ya eso estaba completamente roto, creo que ahí no perdimos prácticamente nada con lo que demostró Douglas Luis el año pasado. Douglas Luis el año pasado jugó 3 partidos bien, cometió un penal y no jugó más nunca. Entonces, no, o sea, sinceramente, si nos ponemos a leer nombre por nombre, creo que me atrevo a decir, sin hablar de que hay continuidad en ciertos jugadores, me atrevo a decir que por nombre estamos mejor. Se fue Douglas Luis, que para mí es un jugadorazo, lamentablemente no funcionó con nosotros, pero bueno, no funcionó y no demostró nada y fue un jugador terrible, fue el peor centrocampista del equipo del año pasado prácticamente. Se fue Weah, que yo Weah sinceramente ni siquiera entendí nunca qué posición jugó mientras estuvo en la Juventus. Weah yo nunca supe si era lateral derecho, si era carrilero, si era extremo, si era delantero centro, si podía jugar por la banda izquierda. Jugó mal en todas las posiciones. Una característica un poco norteamericana, si me permiten, aprovechando que está llegando el prof. Y se fue en Bangula, que tal cual como dice Joshua, en Bangula jugó el año pasado el partido contra la Next-Gen, jugó con la Next-Gen, no jugó con la Juventus. Exacto. Imagínate. Entonces, exacto, si se fueron esos tres, que ninguno de los tres, creo que nadie los va a extrañar, y por otro lado te llegó Jonathan David, que no creo que sea el súper delantero centro que nos va a meter 30 goles en Serie A, pero lo poquito que he visto,
ha demostrado que es un tipo que al menos tiene una mínima capacidad para asociarse, cosa que nuestro delantero centro de las últimas 3 temporadas nunca demostró. Llegó Joao Mario, que no tampoco es un jugadorazo, pero es un tipo que nos va a brindar una cierta estabilidad en una posición también en la que hemos estado bastante corticos, y por eso digo, vamos a ver qué otra cosa más llega por ahí, pero la verdad es que con esas 3 salidas y esas 2 llegadas, yo creo que ganamos ahí. Bueno, ahorita vamos a pasar la palabra al prof. John Jair Osorio, buena pregunta, la guardé. Igual Carlos Concuá, guardé tu pregunta porque son tópicos que quiero tocar. Prof, para ponerte al día, estamos hablando de que comparando las plantillas a principios del año pasado con esta, ¿no? Porque una pregunta era, ¿estamos mejor, peor, igual que el año pasado en términos de calidad? No, o sea, creo que estamos todos de acuerdo que faltan todavía piezas, estamos incompletos, pero a este punto, a empezar la Serie A, ¿cómo sientes tú la plantilla de la Juventus? ¿Está mejor o peor que el año pasado? No, antes que nada saludar a Pierutz, a Dieguito, a toda la comunidad. A este punto, lo único que se puede decir que es una plantilla incompleta, pero sabemos cómo funciona el mercado, que esto es como la frutería, ¿no? Entonces, bueno, ya la fruta se está empezando a podrir y entonces se están empezando a mover algunas cosas. Ya mandamos una fruta podrida a Nottingham, ya queremos mandar otra fruta podrida para acá, para Madrid, ya entonces, mira, pero a mí se me está pudriendo esta, a ti ya se te pudrió aquella, vamos a cambiárnosla. Entonces, bueno, solamente al 2 de septiembre podremos sacar la conclusión y trazar la raya de cómo quedó la plantilla y entonces así poder compararla con la del año pasado. A hoy es una plantilla incompleta que va a tener que de alguna forma ganarle a Parma y ganarle ¿cuál es el próximo partido? No sé cuál es, que tiene que hacer 6 puntos en 2 partidos y ir al parón FIFA con 6 puntos y ya luego esperar al Inter. Bueno, sí, puede ser, ¿no? Pero igual, o sea, el mercado igual estaba abierto por una semana más o más o menos el año pasado. La idea era comparar un poquito, ¿no? La situación una con la otra. Pero no, está bien, o sea, cada quien como lo quiera ver. En general creo que estamos alineados que está incompleta, ¿no? Hablamos de que no hay sustituto para ciertas posiciones. Se puede argumentar que la mayoría de las posiciones tienen su sustituto, aunque quizás adaptados o lo que tú quieras, pero hay, sí. Hay posiciones que no tienen a su titular y otras que no tienen a su sustituto. ¿Qué posición no tiene titular ahorita? La de Joao, dices tú. Carrilero por derecha. O sea, que tú no te convences de que Joao pueda ser titular. Pero es que, a ver, no podemos volvernos locos, ¿no? Hace 2 semanas estábamos acá apuñaleándonos de que, verga, dejamos ir al próximo Cafú de la nueva generación. Y habíamos agarrado a un pipote con pata. Ahora, hace 2 amistosos, Joao, ahora ya tenemos el titular. Señores, hay que mantener un poquito la cordura. Pero nadie está diciendo eso. Yo Entonces, estoy preguntando, ¿no? Nadie conocía a Joao. ¿Es posible que se gane la titularidad? Es la pregunta. Es posible que se gane la titularidad, pero hoy en día es reserva. O sea, tú tienes que, bueno, a menos que no queramos ir a por los Scudettos. O sea, si tú quieres mantener una Juve que digamos, el objetivo es no pelear por nada, no pelear en Champions y no pelear arriba, entonces no haces nada. Tú puedes simplemente no hacer más nada, cierras plantilla acá y te quedas con Joao aquí, con Kostic allá, con David y no sé, y si se lesiona un día Gildis o le da gripe, pues jugará, no sé, Miners ahí. O sea, digamos, con esta plantilla tú sales cuarto, o deberías salir cuarto. Ahora, si tú quieres dar un pasito más, entonces tienes que completar la plantilla. Y para completar o sea, digamos, para tener una plantilla de Scudetto o de pelear el Scudetto, no puede ser tu carrilero por derecha Joao. Ahora, que Joao tenga toda una trayectoria, se gane su puesto y escale posiciones, pues bienvenido sea. Pero hoy en día tenemos a Joao y si no, pues tienes que adaptar a McKennie o cambiar a Cambiaso para acá y entonces te descubres por el otro lado con un Kostic que vemos que sí, te puede hacer un rol de backup, pero que está en una fase muy, muy descendente de su carrera. A mí me llamó mucho la atención ver un Kostic
que haya ido en picada tan rápido, ¿no? Siendo un jugador todavía joven, de 30 y poco años, yo me lo hubiese esperado un poquito más durable en el tiempo. Puede ser un reserva de un cambiazo top, sí, pero es un jugador que lo vemos que no esa faceta ofensiva no la mejora y que ha perdido algunos graditos de velocidad también, se le nota un poco más pesado. Entonces, es una plantilla de cuarto puesto a estas alturas, incompleta de cuarto puesto. Vamos a ver qué se termina de hacer. Entiendo que se van a seguir haciendo cosas. Tú dices que no se hace más nada, Dieguito, nos quedamos así. Bueno, si nos quedamos así. Yo lo que digo es, espérate, empache yo lo que digo es, a ti te preguntaron, ¿la plantilla del año pasado o la plantilla de este año? ¿Cuál te parece mejor? Y no, guabinoso totalmente, no, la plantilla está incompleta, no han llegado al mercado. La plantilla de hoy, la plantilla del año pasado, ¿cuál prefieres? No me digas ninguna. Absurda, la pregunta es absurda porque hay que hacerla el 2 de septiembre, no hoy. Hoy yo te puedo hablar de esta plantilla para el domingo, que es una plantilla incompleta, pero para comparar, tienes que comparar peras con peras. Entonces, plantilla cerrada versus plantilla cerrada, te la comparo. Plantilla abierta versus plantilla cerrada es absurdo. Pero si no llega nadie... Hay que guardarse la pregunta al 5 de septiembre. El 5 de septiembre estará cerrado el mercado y le hacemos la pregunta otra vez. Por supuesto, y la respondemos, claro, como debe ser. Está bien. Bueno, Sebastián Griñetti nos dice, buenas pueblo, si comparamos la temporada con Mota, ya sabíamos que nos esperaba a futuro. En cambio, la pretemporada que hicimos hasta ahora dejó un buen sabor. Con 3 refuerzos estamos bien. Bueno, veremos, ¿no? También nos preguntan, aquí tenía esta de Guillermo Castillo, tocaremos el tema de la alineación probable titular para este domingo dentro de un momento, pero hay una noticia fresquita de Calcio Mercato, porque el presidente del Lille salió a declarar en la rueda de prensa, dice, Edon Zegrova se queda con nosotros esta temporada, no he recibido alguna oferta, no hay ningún acuerdo ni negociación en curso, conozco muy bien a Damien Comolli, y hemos hablado varias veces desde que asumió el cargo en la Juventus. Hubo algunos intercambios hace unas semanas. La puerta quizás estaba más abierta entonces, pero hoy mi posición es clara. Edon se queda. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿esto es una postura de mercado más que otra cosa o realmente la pista Edon Zegrova está totalmente cerrada? ¿Qué opina Piero? Yo creo que es el clásico juego de ajedrez, ¿no? Es un jugador que termina contrato el otro año, ¿no? En 2026. Y que en verdad si no lo vendes ahora, no creo que te lo compren a mediados del mercado. Probablemente se irá gratis, ¿no? Entonces, aparte, el jugador no, creo que ha declarado, bueno, al menos ha dado a entender que quiere, ¿no? Salir del Lille. Entonces, sí, él ya dijo que no va a quedarse, ¿no? Que no va a renovar y quiere buscar otras salidas. Sí, yo creo que es una jugada de ajedrez, ¿no? La jugada que les pedimos a ustedes que hagan es que dejen el me gusta. Hay casi 100 personas viendo y menos de la mitad de ustedes han dejado el me gusta en el tubo. Así que dejen ese me gusta que no cuesta nada. Suscríbanse si es primera vez que pasan por aquí y compartan para que más gente llegue acá. Tenemos una meta de llegar a 6,000 suscriptores. Prof, ¿cómo ves tú esta declaración del presidente del Lille? ¿Te gustaba Zegrova? ¿No te gustaba Zegrova? No, Zegrova que se lo quede el señor del Lille y se lo disfrute. Y a mí Zegrova no me gusta. Yo no quería hablar de Zegrova porque me parecía una pista que no era concreta. Luego parece que se puso concreta la cosa. Empezaron lo decía solo Beppe Gijos Juve, luego lo empezó a hablar todo el mundo. Y entonces me empecé a preocupar porque a mí no es un jugador que no me gusta. Es un driblómano que le encanta driblar y después que dribla lo que está es pendiente de dónde está el próximo tipo para ir a driblarlo. Y a mí eso no me gusta. Tú tienes que driblar para luego hacer algo efectivo. Zegrova dribla por driblar. Esto sin, digamos, evaluando el jugador a plenitud. Luego tienes que meterle más ingredientes a este saco. Un jugador que viene de una operación de pubalgia, hay que ver físicamente cómo está
y luego también un carácter, yo creo que no debe ser un carácter tampoco tan, un tipo así, tú sabes, de estos medio raro, que entonces un día se despierta y juega, un día se despierta y no juega. Tiene pinta de estos jugadores que no son constantes, ¿viste? Que tienen de repente muchos picos y valles, ¿no? Es lo que da, obviamente sin conocer al jugador, de verlo todos los días, sino una que otra cosita que uno puede ver cuando jugó en Champions, pero es un driblómano y a mí, digamos, si llega y lo pone ahí como suplente de Conceição, pues bueno, en verdad al final, sí, bueno, está bien. Cuando, no sé, un día que necesite driblar a alguien, lo pone ahí, pero sí, a mí me gusta más el otro sí, el otro es un jugador que ha estado sonando, bueno, ha estado sonando, lo dijeron por ahí esta mañana, ese sí me gusta, ahí sí me saca una sonrisa. ¿Cuál es el porque otro? se lo puedes poner de 9 y lo puedes poner Openda. de su Openda. Openda. Luis, pero Piero, tienes que poner la boquita así, Luis Openda. Es que a mí Shigrova me gustaba porque me hacía acordar a ti, sin lentes. Pero bueno. Sí, no, claro. pero no puedo ser. No, Piero, no puedo ser Tudor y Shigrova al mismo tiempo. Yo te imagino así, yo te imagino así picantico en la cancha. No, yo soy arquero, imagínate. Bueno, menos picante. Lo menos pero con las manos, pues dribleas. Dribleas con las manos. Miren, no, chicos, Openda es interesante, ¿eh? Bueno, a ver, poner un poquito de la situación de Openda, ya va, porque también hubo preguntas de eso. Mientras tanto, lancé una encuesta y ahorita les voy a preguntar a ustedes sobre esto. ¿Cuántos fichajes cree que hará la Juve de aquí al cierre del mercado? Así que vayan votando en la encuesta, pero porque preguntó también, ¿dónde está? Aquí, Eduardo Castañeda. Duda, ¿alguna noticia de Openda o solo era humo? El contexto es que, según Monblano, la Juventus, si no logra cerrar por Kolo Muani, estaría considerando ir por Luis Openda. Al prof lo emociona. ¿Cómo pusiste la boquita, por favor? ¿Me puedes poner la boquita? Por favor. Luis. No, se quitó la cámara, no. Mira, la cuestión ahí es que según Monblano, pues es un jugador que también no solamente te puede hacer de extremo por derecha, sino que también te puede jugar como sustituto de Yildiz por el otro lado, entonces por eso es que también se está considerando, porque sería un 9, pero también multifacético en jugar como falso. Puede ser suplente de las 3 posiciones. ¿Pero eso no vale 80? No sé cuánto vale, yo entiendo que está de salida del Leipzig. Yo me acuerdo que tenía una cláusula un poquito alta. Bueno, pero lo están negociando, o sea, yo no creo que te pidan la cláusula, yo creo que no te van a pedir la cláusula. Vamos a ver. ¿Qué les parece? Diego, ¿qué te parece, tío Openda? Y para preguntarte, ¿no? De aquí al cierre de mercado, ¿cuántos fichajes va a hacer la Juventus? Espérate, que te quiero también hablar de Segrova. Creo que esas declaraciones del presidente simplemente son que le está metiendo presión a la Juventus, porque evidentemente si Comoli le hace la oferta los últimos 10 minutos antes de que cierre el mercado por los 20 millones, que es lo que se está leyendo, obviamente él va a aceptarla, porque si no, pierde el jugador, se va libre el año que viene. Así que simplemente creo que eso es una presión mediática y ya. Por otro lado, si de verdad, como se ha publicado todos estos días, la condición para que llegue Segrova es que se vaya Nico, yo sinceramente no veo a Nico saliendo. Creo que nadie es tan bueno para hacernos el favor de llevarse a Nico. Así que lo de Segrova no creo que llegue por lo de Nico, pero sí creo que esas declaraciones son humo, y a mí sí me gusta Segrova, prof. A pesar de que lo que dices es cierto, a veces se vuelve muy loco driblando, tampoco es que lo he visto mucho, sí siento que es una característica que nos falta, y nos falta desde hace muchísimos años. Nos faltan jugadores que puedan driblar, nos faltan jugadores que puedan... Si se queda Nico te puede hacer el suplente de Conceição y te puede hacer el carrilero a toda banda, y si se queda Nico y está sano, va a hacer más goles que Segrova. Nunca lo sabremos. Esto es una cosa absurda, porque nunca lo sabremos, porque si se queda Nico no llega a Segrova, y si llega a Segrova no se va Nico. Pero, y sin yo ser fan de Nico, ¿no? Pero es un jugador mucho más... Lee este comentario, prof, por favor. Justo cuando el prof dice, tienes que poner la boquita así, entraron mis compañeros y escucharon la frase.
ahora se ve la boquita así el resto del turno. Pues excelente, Rey Duarte. Me contenta. Los viernes son raros. Pero Rey puso la boquita, Rey. Ahí en su No, sala. tú O en el dijiste turno, ¿no? eso En cuando el entró la trabajo. gente. Lo peor es que lo sigue diciendo, ¿no? Es como todos lo están escuchando. Mira, David, entró un milanista como tú aquí en Tempo Dance. ¿Eh? Varios milanistas en el live hoy, ¿eh? No sé, chicos. Vi que perdón, Enzo, Openda vale alrededor de 50, 60 millones. Dale, Diego. no, Enzo, Nico, la verdad que sí, cierto, es polivalente, también te podría hasta jugar de 9, porque una de sus mejores características es el juego aéreo. Es verdad, te puede jugar, yo creo que te podría jugar tanto los dos extremos como el 9, como hasta los dos carrileros. Son 5 posiciones, no es que todas las juegue igual de bien. Pero yo le perdí la fe a Nico. Yo creía mucho en Nico. No me gustó tanto el fichaje por lo que pagamos, pero como jugador me parecía interesante. Pero lo que demostró el año pasado fue terrible. Igual lo de Segroa es complementario. Lo más importante, te hago la pregunta, Enzo, no me vuelvas a responder. No, hay que esperar. Entre Colo y Openda, que no recuerdo el nombre, disculpa. Openda. Así mismo. El nombre es Luis Openda. Ok, ya entendimos que lo quieres. Creo que es muy evidente, ¿no? Bueno, pero entre Colo y Openda. Openda, te estoy diciendo. ¿Openda? Ah, ok. ¿Tú también, Piero? No, yo prefiero Colo. O sea, yo sí soy fan de Colo. Ahí sí, que no estoy de acuerdo con el prof. Creo que es la primera. Cano, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás, Canito? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, entre Openda y Colo, ¿con quién te quedas? Colo. Ah, ¿Cómo se llama Openda? Cano. Depende. ¿Sabes cómo se llama su Openda? ¿Cómo? No, bueno, búscalo, pues. ¿Qué? Búscalo, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Openda, prof? ¿Luis Openda? No, pero ¿tú qué crees que es? De Guanajuato, allá, Luis Openda. No, Luis. viejo. Es Lois. Es francófono, lo tienes que decir. Luis Openda. Debe poner la boquita. El prof tiene una fascinación con el nombre de Openda. Luis. No, fantástico. Y el otro como si fuera de Guanajuato, está como los italianos. Ahorita dígame, cada vez que escucho, no, el Milan y el centroavante, Jiménez, ma vaffanculo, va, que no puede ser. Douglas. Oye, menos mal que ya se fue Douglas Luiz. Douglas. Menos mal que no hemos fichado ningún orgue. Oíste, eso sí te lo digo. No, y menos mal que no fichamos a Retegui. Ma vaffanculo, va. Pero nadie pronuncia bien los nombres. No sé por qué se sorprenden. Mira, y si pero firmamos porque a Chucuemeca, ¿tú te imaginas Chucuemeca? Son ignorantes. Usted me hace acordar a Locumbo. No, O sea, Locumbo era, ¿no? sigo escuchando gente que sigue teniendo problemas con Moise Ken. Y le siguen siendo Kin. Y el tipo es italiano, imagínate. O sea, es Moise Ken. Y le siguen diciendo Kin en todos lados. Bueno, chicos, pero ya va, hay una encuesta abierta, ¿no? ¿Cuántos fichajes creen que hará la Juve de aquí al cierre del mercado? ¿0, 1, 2 o 3? 1. ¿Prof? Cano dice 1. ¿Prof? ¿Cuántos fichajes va a hacer la Juventus? 1. Mira, tiene que llegar 1 arriba, mínimo. O sea, No. Mínimo. Yo no estoy preguntando cuántos debe. Yo estoy preguntando cuántos va a hacer. O sea, ¿tú cuántos piensas que la Juve vaya a cerrar? Estoy sacando la cuenta en voz alta, lo estaba compartiendo con ustedes. Si quieres que saque la cuenta en voz baja, sigan hablando ustedes, yo saco mi cuenta y después te respondo el número nada más. Yo estaba compartiendo la reflexión que iba a hacer para responder a tu pregunta. Estás muy violento y voy llegando, tranquilo. Estás como Shegrova, picante. Voy a hacer la reflexión yo solo. Cuando tenga la respuesta te la doy. Si no quieren que escuchar la reflexión. Ok, pero te quiero ver sacando cuentas. Te voy a poner en mute y te quiero ver. Haz mímicas, profe. Conteo. Ok. Piero, tú. Nada más me falta, No puedo. Nada más me falta que me haga así de que. Sí. Yo creo que 2.
Creo que llegan 2. Ya, Ya llegó a una conclusión, pero no sabemos cuál es. Ya, ahora sí. Profe, por favor. 2. Uf, 2. Como Luis. ok. Ay, coño. Piero, Diego, ¿ustedes cuántos piensan? Ay, yo dije 2. Ok, 2. No, Joshua, yo tengo que esperar a que cierre el mercado. No lo puedo decir todavía. Cállate, chico, vale, pero ustedes de verdad que me están volviendo loco. No, mira, yo creo que hay bastantes probabilidades de que solo llegue el delantero centro, ¿viste? Sinceramente, porque si es Colo, si es Openda, si es el que sea, pero creo que, o sea, por lo que estoy entendiendo, necesitamos alguna otra salida. Se habla mucho de Nico para que llegue alguien más y no creo que pase. Así que creo que solo va a llegar el delantero centro, ojalá que no. O sea, tú dices 1. Entonces, Cano y Diego dicen 1, Piero y el prof dicen 2. Mientras tanto, Gian Toro tomó, pues les pareció mal lo que dijo el prof y dice, pero amigos, ¿cómo ustedes los hispanohablantes dicen Giorgio? ¿Cómo se debe decir Giorgio? Giorgio. Así lo decimos, Giorgio. Está mal dicho, John Toro, si nos puedes decir, por favor. Si fuéramos ignorantes como los italianos, diríamos Giorgio. Y no decimos, aquí no hablamos pero de ya va, Giorgio. prof, ya va. No Giorgio todos los italianos Chiellini. son ignorantes tampoco, o sea, estamos así. Giorgio, aquí decimos Giorgio Chiellini, ¿no? ¿Verdad? Decimos Giorgio Chiellini porque entendemos que es un nombre italiano y lo pronunciamos como debe ser. O sea, pero Los tú estás italianos basando diciendo los italianos son ignorantes basado en los comentaristas de deporte, o sea, no todos son así. Ah, bueno, pero ¿de qué estamos hablando acá? ¿De política financiera? Estamos hablando de deporte, de lo que No, pero o sea, porque los comentarios, es como la gente que dice Vito de Palma, entonces todos los hispanohablantes son ignorantes, porque Vito de Palma es Sí, así. Eduardo. ¿Te parece correcto? Sí, Eduardo, traemos No, un poco de arena. Ese es en la un caso puntual del señor de Palma. En cambio, Bueno, cuando yo hablo igual, de... eso debe ser un caso puntual de los comentaristas de DAZN. No, Yo porque qué el sé. señor Palma, de repente, tú tienes al lado al Bambino Pons, que es un fenómeno y también forma parte del mismo gremio y es un fenómeno, y tienes al lado al señor de Palma, que yo no sé si de Palma no es tan ignorante, yo creo que él se hace un poco. Él se hace el personajito. Yo tengo una pregunta. ¿De qué tanto han hablado, de qué tantos temas han hablado que estamos ahorita intercambiando las pronunciaciones de los jugadores como tema prioritario en un espacio? No, Todo pasó por Openda. Enzo está diciendo que los italianos son ignorantes porque no saben decir los nombres. Yo solo estoy diciendo que algunos italianos, no todos. No, Marco, ¿tú qué opinas? No, yo no sé si me quieren acá o si yo soy suficientemente inteligente. Porque si no me bajo ya de una, ¿no? Sí. No. Pero bueno. No sé si quepo yo en Pueblo Juve siendo italiano e ignorante. Pronuncia más. Bueno, vamos a hacer la prueba. Ignorantes. Lo siento, eso, que tú tengas unas raíces tan ignorantes. Y tú, Joshua. Vamos a hacer la prueba. Yo no he dicho así. Marco, bueno, ¿cómo se llamaba el 9 del Atalanta y de la selección italiana? Retegui. Listo. Marco es un tipo inteligente. Ahora pregúntale a los hispanohablantes. ¿Cómo se llama Giorgio Chiellini? Y te dirán Giorgio Chiellini, no te van a decir Giorgio Chiellini. Déjame entender el nivel de ignorancia. Cuando un apellido palesemente italiano de un argentino se pronuncia, o sea, ¿cómo se tiene que pronunciar? Como lo dijiste tú, Retegui. No, aparte de eso, pero otros nombres. Bueno, por lo menos se tiene que pronunciar Luis Openda. ¿Qué tiene que ver Openda? Hazme entender, o sea, Macherano está bien dicho. Ajá. Por lo menos el centro de la Biglia o Tagliafico están bien dichos. Tagliafico está bien dicho. El jugador del Milan, el 9 del Milan, es Jiménez. No, Jiménez. ¿Quién le dice Jiménez?
Los italianos, Pero espérate, sono pero el davanti punto al de Milan, Marco Gimenez. con Mascherano es correcto, ¿eh? No le decían No, porque Mascherano, Mascherano se dice a sí mismo Mascherano porque pero él porque se es siente ignorante. argentino. No, No, porque él se porque él es siente ignorante. argentino. No, Y él es siente ignorante, entonces Mascherano. No, no, no. Entonces la pronunciación correcta y no ignorante es la que dice Enzo. O sea, eso, Es la que dice hemos llegado ahí. Mascherano. Él se dice a sí mismo Mascherano ¿Por qué se tiene que decir Mascherano? porque él lo presenta y dice, yo me llamo, ¿cómo se llama? Bueno, Mascherano, se me olvidó el nombre, Mascherano. Porque es argentino, él se siente argentino, lo pronuncia como argentino. Entonces él va y pero yo soy entonces, Mascherano. ¿por qué si un jugador que juega con selección italiana no lo puedo llamar Retegui? Porque no se llama Retegui, se llama Retegui. Entonces, vale. Entonces estamos. Que O sea, es cuestión de... Depende de cómo ellos se presentan. Por ejemplo, Atso, coño, sería lo mínimo que yo me esperaba, ¿no? Si, ¿cómo el Piero dice, yo me llamo Piero? Ah, bueno, se llama Piero. Escúchame un segundo. Y si tú quieres que te llamen Enzo, entonces hay que decirte Enzo. Por ejemplo, claro. Okay. O yo aquí en España, los españoles ignorantes, Vincenzo. Ya llevamos 2 viernes así, ¿eh? 2 viernes así. Vincenzo. Vincenzo. No, Vincenzo. Vincenzo. Y así es infinito. Pero dale, volvamos a hablar de cosas serias, ¿va? Marco quería decir una cosa, a ver. No. Demasiado ignorantes para poder hablar. Así que dejo que hable el profe. No por nada es profe. Bueno, hoy por hoy quiero que me digan Chano. A mí me encantaría saber de Enzo cómo se pronuncia Zegrova. Bueno, si fichamos a Zegrova, generalmente le hacen una presentación. Zegrova, se dice. Y él dirá, ¿hay algún kosovarro que está escuchando acá que me dice si Enzo es ignorante o es culto? El mismo Zegrova lo dirá. Si llega, dirá, mira, yo me llamo Zegrova. Entonces, como él lo diga, yo lo diré. A diferencia ¿El apellido de Dusan cuál es? Como hicieron con Embangula, él se presenta y dijo, yo me llamo Embangula. Ok, Embangula, gracias, sigue adelante. Señor, si él dijo que se llama Embangula, ¿por qué le tiene que decir Embangula? Dime el nombre completo de nuestro delantero centro, el que vamos a vender ahora. Dusan Vlahovic. Mal. Malísimo. Mal. Puede ser que está mal. Pero probablemente puede ser que ¿Cómo es? Porque a mí me resulta que significa algo como Vlahovic, ok, Vlahovic. Será Vlahovic entonces. Bueno, miren, chicos. Yo nunca lo he escuchado hablar a Vlahovic, entonces... Mira, es una buena pregunta, porque nadie nunca se puso de acuerdo con este... Allora, Cassoni, avete finito questa stronzata? Ya, basta. Digna conclusión. Basta. Pero yo nunca escuché al profe decir Szczęsny. Coño la madre. No podemos salir de este bucle. Ese Marco. ignorante del profe. Supuestamente es como Szczęsny, ¿no? ¿No es Chesney? No, es Szczęsny, una cosa así. Es Szczęsny. Salud. Ok. Marco, estamos hablando de que cuántos fichajes pensamos que la Juventus iba a hacer. Mamma mía. ¿Cuántos fichajes pensaban que la Juventus iba a hacer de aquí al cierre del mercado? 0, 1, 2 o 3. ¿Tú qué opinas, Marco, para ya cerrar esta encuesta? 1. Colomani. No sabe. Creo que sí, no estoy de acuerdo. Si no compramos Colomani, compraremos a cualquier vaina. Open. Muy bien. El chat respondió que ganó con 49% dos fichajes más. O sea que sería, imagino, sería tanto el extremo por derecha y el delantero, ¿no? Aunque puedes comprar 2 por 1 con OpenDA, como dice el prof. 48%. Después, 1 quedó con 22% y 3 con 18%. 10% de ustedes votaron que la Juventus ya tiene el mercado cerrado. No hay más.
Pasando ahorita al mercado que acaba de salir, ¿no? Porque Carlos Concuá nos pregunta, saludos desde Guatemala, más allá de haber dado salido a Douglas Luiz, ¿creen que es un trato adecuado o ideal viendo lo que paga la Premier, no solo en Inglaterra, sino en otras ligas? Entonces, para repasar, la Juventus pagó por Douglas Luiz alrededor de 50 millones, la mitad de ello lo pagó con fichas de otros jugadores, ¿no? Ealing Jr. y Barrenechea. Al final pesaba en el balance unos 48.7 millones cuando llegó. Al punto que se va, pesó unos 38.9 millones, si mal no recuerdo, en el balance. Esto es importante, ¿por qué? Porque Douglas Luiz se va en préstamo con obligación de compra, lo cual quiere decir que este préstamo oneroso nos van a pagar 3 millones, cual quiere decir que el Nottingham Forest lo va a comprar oficialmente el verano que viene a 25 millones más bono. El verano que viene, Douglas Luiz va a pesar en el balance alrededor de 29 millones. Por ende, si lo compran a 25 y nos pagan todos los bonos, que es 3.5 millones, estarían en 28.5. Entonces, en general, la Juve va a registrar una minusvalía el verano que viene de mínimo 1.5 millones, máximo 5 millones si no te pagan ningún bono. Entonces, ese es el contexto. En su punto de vista, ¿es una buena operación de mercado esta venta de Douglas Luiz de esta forma? Empiezo contigo, Marco, ya que acabas de llegar. Sinceramente no lo sé. O sea, seguramente el tema es el que tú dices y habrán hecho sus cuentas para llegar a un punto en que no se haga minusvalía y se trate de arreglarlo todo con los balances. Yo soy de los que siempre dice que no hay que hacerla, pero yo soy ignorante, así que no sé si es correcto, pero no hay que hacer las cuentas como la hace el prof, sino como nos explicó Andrea Agnelli hace tiempo, que nosotros tenemos un budget para el costo de los empleados de Juventus. Cada persona tiene un costo en el balance y hay que llegar a estar en esos parámetros que se definen probablemente al principio de la temporada con la propiedad, con los que sacan el dinero y hacen las cuentas. Por otro lado, me sorprende cómo parece casi una broma, pero nosotros somos los únicos que no consiguen vender. No vendimos caro en Inglaterra, no hemos encontrado a un árabe que nos comprara, nadie, pagando lo que sea, nos ofrecen como 10 millones para González, 15 para Locatelli, parece casi que nos tomen el pelo. A mí eso no lo sé, no me suena bien, no me gusta esta situación, porque me parece que la Juventus tenga muchísimas más dificultades en comprar y vender jugadores y termina siempre después de un mes, 2 meses, 3 meses haciendo los negocios exactamente al mismo precio, a las mismas condiciones que le pidieron en el día 1. Así que, bueno, bien salir de Douglas Luiz porque si es un jugador que ya no está en el proyecto, al que no le perdonaron la llegada tarde a la concentración, bien salir de él, bien ahorrar el dinero de su sueldo, pero y me parece una operación a pesar de todo positiva, pero no puedo no pensar que todo el mundo le saca oro de cualquier vaina, le han vendido Chao a 40 millones en Inglaterra lo pagan todo carísimo, y tú vendes a un jugador que hace 2 años en ese mismo campeonato había sido de los mejores jugadores de toda la liga y te lo compran para un precio bastante ridículo comparado con lo que son los precios al que compra la Premier. Así que yo quisiera entender dónde está ese problema. Ese es un excelente punto, ¿no? Porque otra de las cosas que tenemos que recalcar, y ahorita voy contigo, Cano, y si no lo hago, Tato me va a regañar, porque hay que resaltar que en un año el valor de Douglas Luiz cayó un 20%. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros hicimos, vaya por lesiones, vaya por gestión
del capital humano, vaya por conflictos con el entrenador, sea cual sea la situación, la Juventus desvaloró a un jugador por 20% en 12 meses. Cano, opinión sobre esto, sobre la operación y lo que dice Marco, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que hay mucho más ahí de lo que creemos en cuestión de lo que le quita más de lo que aporta. Creo que técnicamente el jugador probablemente podía aportar mucho, pero yo creo que disciplinariamente en el vestidor, yo creo que Douglas desde que llegó era un gran lastre. O sea, es increíble que ninguno de los dos técnicos que tuvimos, ninguno de los dos directores deportivos que hemos tenido lo considerara parte del proyecto. Y salir de él buscando una minusvalenza cuando hay jugadores como Nico González, que es menos en calidad, más difícil de vender, obviamente. No busquemos, o sea, no caigamos en tema de provocar una minusvalía, ¿no? O sea, yo creo que la operación no hace sentido en números, pues porque era muy difícil que fuera a hacer sentidos en números, porque pues ¿quién va a comprar un jugador que está desvalorizado, sin minutos de juego, sin 0 goles, 0 asistencias, ¿sabes? Un jugador que fue considerado en su momento como una pieza clave de un centrocampo de un equipo fuerte, y hoy no, ni siquiera titular, ni siquiera rotación. Era difícil colocarlo en el mercado. Entonces, con todo ese conocimiento y pensando que iban a buscar soluciones para áreas de oportunidad en el medio campo, hayan decidido quedarse con un McKennie, quedarse con un Miretti, en lugar de quedarse con Douglas Luiz. Entonces, hay mucho más, bajo mi óptica, de lo que nosotros creemos que está pasando. Yo no creo que esté basado en el rendimiento deportivo de la temporada pasada. No creo que tenga nada que ver. Yo creo que es un tema totalmente disciplinario y tampoco creo que sea el hecho de que no llegó a la concentración. Simplemente el jugador, desde que llegó, no fue parte del equipo. En ningún momento se quiso involucrar con el equipo, en ningún momento quiso realmente ser considerado parte del equipo. Viste Romeo Agresti trata de sacarle unas palabras de salida en el aeropuerto y el tipo ni siquiera quiere voltearlo a ver, ¿sabes? O sea, el tipo nunca realmente llegó, y yo creo que la decisión fue hay que salir de él porque el tipo nos resta en qué influencia tiene un jugador así con los otros jugadores. Y es que puede existir el caso de, este lugar es una mierda, no, es que la Premier League, no, Serie A es asqueroso, no, entonces imagínate ese tipo de eco adentro del vestuario, brother, lo necesitas fuera, punto. No puedes tener a un jugador así contagiando a otros jugadores con esas ideas, porque automáticamente, y esto ya estoy suponiendo y haciéndome una novela, ya saben que me encanta hacerme novelas, pero yo creo que tiene mucho que ver, pues, porque yo no tengo recuerdos vívidos de jugadores a los cuales hayan estado un año en el club con un mal rendimiento y hayamos buscado salir de ellos aún sabiendo que íbamos a tener minusvalenza. Ni el mismo Artur Melo, ¿sabes? Entonces... Son excelentes puntos. O sea, lo de McKennie también es cierto, y es uno que estás escogiendo quedártelo sin renovarlo, o sea, sabiendo que se va a ir gratis a menos de que suceda algo durante este año, el próximo año. Así que es súper importante. Voy a ir contigo, Diego, con esto, pero primero para responderle a Marlon, porque hay una, digamos, no está del todo correcto esto. Algo pasó entre Douglas Lehmann y la directiva que hizo que nada funcionara, que ella también haya decidido irse. No, son dos cosas separadas aquí. Lehmann en realidad encontró lugar dentro de la Juventus Women, aunque no jugara porque la calidad no era la que le permitía de encontrar más minutos, pero dentro del plantel siempre fue muy apreciada, entró muy bien dentro de la cultura, y muchas de las jugadoras, al igual que el entrenador, estaban bastante tristes de verla ir, pero ella quería encontrar más minutos de juego y salió la oportunidad del Como, y por eso ella se va para allá. Cosas totalmente diferentes. O sea, Lehmann, si se quería quedar en la Juve, podía perfectamente seguir en la Juve.
Ahorita voy contigo, Diego. ¿Qué opinas sobre esta situación y bueno, la operación en general? Bueno, es algo muy extraño. No sabemos qué pasó de verdad ahí. No, o sea, primero que nada, Douglas Luiz, para llegar a la Juventus, tuvo que haber aceptado venir. O sea, tampoco es que, Claro. que no quería, que desde el primer momento que llegó odió el sitio donde estaba. Eso no es así, porque si no hubiese simplemente decidido ir a otro lado. No sabemos qué pasó. Lo que sí puedo decir, como dijeron ahí en un comentario, lo devaluamos nosotros mismos porque nunca lo pusimos a jugar. Y hay una cosa que me pareció tan absurdo, que ya luego de que terminó la temporada y entiendo que ya había una dinámica que Tudor tenía su bloque sólido y estaba con tanta presión por lograr el cuarto puesto, pero ¿qué sentido tuvo ir al Mundial de Clubes a pasear y que Douglas Luiz no jugara todos los partidos? O sea, qué mejor, si ya tú habías decidido salir de él, porque no creo que la decisión de salir de él simplemente se tomó porque llegó tarde al entrenamiento. No. Si ya tú tenías pensado salir de él, ¿por qué no lo pusiste a jugar en el Mundial de Clubes? Para que lo viera todo el mundo y que el tipo le consiguiera un poquito más de mercado. O sea, eso yo no lo entiendo. Y con la operación, o sea, estoy muy molesto que al final la operación se cerrara con una minusvalía, porque además es un préstamo o sea, lo pagan a partir del año que viene, Joshua, ¿verdad? Es un préstamo oneroso, te pagan 3 millones ahorita, pero es un préstamo oneroso y después el año que viene ya te lo compran a 25 millones. Pero como en 48 cuotas, ¿no? Más o menos. 4 pagos. O sea, con esas condiciones tan desfavorables para nosotros, vendiéndole el jugador a un equipo de la Premier, que la Premier, como dijo Marco, paga 40 por Cho, ¿cómo es posible, por Chao, cómo es posible que nosotros hayamos generado una minusvalía con Douglas Luiz? O sea, no era posible negociar, págame una cuota más, pero al menos a mí en el balance eso no me genera una plusvalía. Esa es una cuestión que apenas la leí me molestó muchísimo porque me sorprendió porque no me lo esperaba de esta directiva. ¿Cómo es posible que no lograron ni siquiera negociar, dejar la cuenta en cero con Douglas Luiz? Pésima situación lo de Douglas Luiz en general. Como digo, pensé que iba a ser todo lo contrario, que iba a ser el tipo que iba a ser el rey del centrocampo de la Juventus, pero para lo que demostró había que salir de él. Pero de verdad que como fue la operación, me parece que ahí yo sí definiría esa operación como el primer error de Comolli y compañía. No un error muy grave, pero no logro aceptar que no pudieses ni siquiera dejar la cuenta en cero con Douglas Luiz. Bueno, ahorita te doy mi teoría del porqué de eso. Mientras tanto, Polar Knights dice, como barbero me encanta esto, es cada etapa del crecimiento de la barba. Creo que se refiere a cada uno de nosotros, interesante. Piero, prof, ¿alguna opinión en particular sobre esta situación Douglas Luiz que quieran resaltar, que no hayan tocado los demás? Piero o prof, quien quiera. Dale, Piero. Dale. Ya que el prof me dio el micro. Yo honestamente creo que la operación es por el bien del equipo, ¿no? Al final termina siendo por el bien del vestuario. Porque Douglas Luiz, yo honestamente le hubiera dado un año más, pero siento que no hubiera sido un buen elemento para el equipo. Creo que hubiera contaminado por ahí tal vez a los chicos. Y para mí, creo que se está tratando de liberar un poco la masa salarial, ¿no? Para poder afrontar tal vez una operación que va a venir a cierre. Obviamente es una pérdida. Nosotros compramos a un Douglas Luiz que en teoría nunca se había lesionado, que había sido convocado a la selección, que venía de marcar goles, y cuando llega aquí nunca conectó con Mota. No sé si por un tema de disciplina, si por un tema de trabajo. No conectó con nadie. Literal. No conectó. Con Tudor tampoco logró conectar. Y caso curioso, ¿no? Porque Koop Meiners, que me parece que a nivel de campo tuvo un peor rendimiento que Douglas Luiz, logra conectar con Tudor, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que sí. No, o sea, ahí sí no puedo estar de acuerdo contigo en el tema Koop, porque
Kup te mete goles y asistencias, pocas, pero goles y asistencias. Sí, Mientras que pero Douglas Luiz y minutos. Y Douglas Luiz ni minutos, ni asistencias, ni goles. claro, porque Sí, tuvo todos continuidad. sabemos que la calidad del jugador Douglas Luiz es muy superior que todos los mediocampistas que teníamos y se veía en el toque. Es más, en el video de despedida de Douglas Luiz lo puedes ver. Se ve el toquecito hermoso que tenía, la gambetita, la forma de mover el balón, de protegerlo, de cubrirlo. Y pues se fue a la mierda, ¿no? Entonces, no, pero en datos básicos. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? O sea, para mí Douglas Luiz era el que tenía mayor calidad, pero creo que a nivel de continuidad, al final el que la tuvo más fue Kup Miners, sea buena, sea mala, la tuvo, ¿no? Y no logró conectar ni con Mota ni con Tudor. Entonces, pues se termina haciendo ese sacrificio para creo que no contaminar a los demás a nivel vestuario, ¿no? Y eso. No, fíjate que yo, específicamente de cómo la conexión con Tudor, yo a los que veo desplazados por Tudor son a McKennie. Yo vi a Wea, obviamente lo desplazó luego, pero no, yo creo que más bien a Kup Miners es al que más quiere encontrarle una forma de que juegue. O sea, yo al contrario, ahorita lo está probando como 5. Entonces... no, pero yo me refería a eso, o sea, que él conectó, o sea, Tudor conectó con Kup, pero no conectó con Douglas Luiz, ¿no? O sea, por eso me refería, ¿no? A nivel de continuidad. Sí, ahí sí. Pero te digo, yo creo que más bien Douglas no conectó con el club. Luiz, sí, no conectó, o sea, creo que no encontró su sitio, ¿no? Aunque me duele y me pese la minusvalía, y creo que sí es una operación un poquito, como decimos en México, culera. No sé qué resta más, si en lo económico o lo disciplinario, para un equipo que está en fase de resurgimiento, si se puede llamar así, pues vamos a ponerlo así. Entonces, no sé qué pese más para lo que, según esto, y tenemos entendido que como Lee es un data analyst muy denso y que cree en la disciplina y el valor del equipo, bla, 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 ¿qué tanto le pesaba al equipo seguir teniendo a un tipo como Douglas Luiz haciendo ecos en el vestuario negativos, ¿sabes? Entonces, punto a reflexionar. Pero, o sea, esos ecos son tu interpretación, no hay algún reporte de No, pero pues al final de cuentas, ¿cuándo se filtran esos reportes? O sea, realmente, a menos de que se agarren a chingadazos como Rabiot, ¿no? Pero o sea, ¿cuándo te enteras de esos temas, ¿no? O sea, realmente nadie sale a decir, este jugador es una mala influencia para el resto del equipo. No, eso lo saben los jugadores y el club. Y ya, ¿no? Entonces, digo, al menos es la única forma que me da un poco de consuelo, ¿sabes? Entonces, yo digo que todos se vayan a la verga. Eso queda claro. Prof, ¿algo que acotar a este discurso? No, yo no estoy de acuerdo. Para mí me parece que se salvó lo que se podía salvar. A mí me gusta la operación. Se encontró una solución a un problema que no sé si algún día sabremos su causa. La Juventus no creo que la cuente. No sé si Douglas de aquí a 10 años, cuando esté retirado, en un podcast en YouTube, en las memorias del libro de Douglas Luiz, contará qué pasó. Memorias de un pescador. Pero bueno. En ese momento entenderemos más. Pero a día de hoy, teniendo ese problemón allí, me parece que lo solucionaron. Es una operación que salva lo salvable, te quitas ese peso de salario de un jugador que estaba fuera del equipo y consigues hacer prácticamente tabla o, como explicaste ahí con los decimales, una mínima plusvalía dependiendo de los bonos, que algunos dicen que son bonos fáciles, nunca sabe exactamente los bonos que son, pero si al final se llega a una minusvalía, es mínima, con lo cual es una operación que me parece correcta. Sí, no, entiendo el punto. Yo estoy de acuerdo contigo, prof. Es más, yo creo que fue una buena operación. Entiendo el punto de Marco, ¿no? Y de Diego, de que en la Premier League compran, pero comparar a Cho con Douglas Luiz no me parece correcto, porque Cho era un, digamos, activo dentro de el Milan, que estaba visto como posible titular, mientras que Douglas Luiz, todo mundo y su mamá, después de un año, sabían que estaba fuera del proyecto. Entonces,
yo creo que también nosotros nos olvidamos, y no los estoy acusando a ustedes, ¿no? De esto, pero mucha gente se olvida que en una negociación siempre hay dos partes. Está la parte que vende y la parte que compra. Y la información es poder al final del día. Entonces, o sea, tú no puedes decir, es que ¿por qué la Juve no vende por más? Bueno, porque los otros no te ofrecen por más. Y si tú sabes que tienes que salir de esa persona, pues ¿qué vas a hacer? Tienes que resolver esa situación. Yo estoy de acuerdo con el prof, se trató de lo más posible de no generar minusvalía. Al final creo que se generará una mínima minusvalía, pero sí es cierto que te estás ahorrando un salario importante que no era poco, son 9.3 millones si mal no recuerdo. Además, mira, aquí tenemos al milanista que dice, Tio era titular, queríamos fuera, era a Tomori. Bueno, entonces tiene sentido que por Tio paguen 45 millones y por Douglas Luiz paguen 25. Vendemos mal porque queremos vender a los descartes. Si nosotros quisiéramos vender bien, bueno, saca a la venta Kefren Turami y te ofrecen 120, Marco. Claro. Dime, Marco. No, quería aprovechar para mandarle un abrazo a La Información es Poder, que lo citaste tú antes. Qué buena. Se me había olvidado por completo. Diego, ¿tú querías añadir algo más antes de pasar? Sí, no, yo entiendo tu punto, Joshua, en el que dices, al final, obviamente el precio lo pone, en este caso, en el que todo el mundo sabe que es una persona de un jugador del que tú quieres salir, el precio, por más de que tú pidas 100, el precio lo va a poner la oferta que te llegue. Pero es que la oferta es tan desbalanceada hacia el lado del Nottingham, no solo por el monto, sino porque este año no recibes ningún pago por él, o sea, simplemente este año te ahorras el salario, la venta de él la vas a poder registrar en tus cuentas el año que viene, encima te la pagan en 4 cuotas, que si no me Diego, equivoco... perdona que te interrumpa, nada más, esa fórmula la pidió la Juve. O sea, cuando tú hablas de un desbalance, eso de que no se hiciera la operación ahora y que tú la pudieras registrar en nada más el año que viene, es algo que solicita la Juventus, porque cuentan que el Nottingham había dicho, bueno, te doy inclusive más, te doy 37 ahora, y la Juventus dijo, no, si tú me das 37 este año, ahí la minusvalía que registro es aún más gorda. Entonces, yo te entiendo, sí, pero entonces, ¿por qué no te pagan completamente el precio del jugador en una sola cuota el año que viene? Porque además tienes que dividirlo en 4 cuotas. Pero las cuotas no importan, Diego. O sea, las cuotas importan, Joshua, por la liquidez. Todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo opera en cuotas. Todo el mundo opera en cuotas, ¿dónde? Operamos en cuotas nosotros en la Serie A, operan en cuotas en la Liga Portuguesa, en la Premier League, pagan de contado. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, porque, espérate, porque yo entiendo, él tiene un valor en el cual, por menos de ese valor este año, genera minusvalía que se reduce el año que viene, porque se amortiza todo el año, todo eso, y el año que viene, pagándote el mismo monto que te pagan este año, la minusvalía sería menor, es cierto. Pero si me la paso leyendo todo el tiempo que tenemos gravísimos problemas de liquidez, cosa de la que, por cierto, que ya lo había hablado contigo, Joshua, eso es una cosa que nunca salió noticia de ningún lado, que la Juventus tenía problemas de liquidez. Cuando empezó el mercado, ahora no, tenemos problemas de liquidez, tenemos que vender para comprar. Sabiendo que tienes esa situación, ¿por qué no simplemente te pagan todo de una vez? Porque, si no me equivoco, lo que significa que paguen en cuotas es que eso te afecta la liquidez, porque no vas a recibir los 30, lo que sea, por él, y los vas a tener todos completicos para el mercado de verano del año que viene, sino que habiendo hecho una partición en el pago, esa se va a cargar en los siguientes balances. O sea, lo que digo es, si ellos te lo querían pagar en cash de una vez, ¿por qué no te lo pagaron el cash completo en un solo pago el año que viene? Por eso digo, me pareció tan hacia la parte del Nottingham, hablando que además, que es lo que me molesta, entiendo que el precio lo pone el que lo paga en una situación como esta, pero no puedo no molestarme viendo los precios absurdos que se pagan en la Premier y que nosotros no pudimos ni siquiera llegar a cero. Porque lo de los bonus, no sabemos cuáles son los bonus, Joshua. Estamos viendo a ver si el tipo gana el Balón de Oro para poder quedar en cero y no quedar en negativo. O sea, entiendo que se resolvió un problema, descargamos el salario este año, pero sinceramente
en el total veo que la operación está mucho hacia el lado del Nottingham. Cuando vamos a comprar nosotros, esto es completamente lo contrario y nadie nunca nos da una ganga como esa. Ni siquiera cuando, por ejemplo, Jadon Sancho, que Jadon Sancho está exactamente en la misma situación que está Douglas Luiz. Bueno, queda claro el punto. Nos pregunta José Daniel sobre Gundogan como oportunidad de mercado. La noticia es que fue ofertado a equipos de Italia. No se sabe a qué equipos. Por ahí alguien desinformó que la Juve estaba entre ellos. Eso nunca se dijo. Habrá que ver si al final la Juve estaba entre ellos o no, pero no tenemos esa situación. A mí me parece una operación relativamente coherente si es que estás buscando reforzar el mediocampo, pero me parece, yo creo que va más por el lado del Inter, ¿no? En ese aspecto. Y la otra de Nico González, que se reporta que está muy cerca de ir al Atlético Madrid. Parece que el jugador ya tiene un acuerdo con el equipo de Madrid. Ahorita el Atlético está tratando de encontrar una fórmula con la Juventus para cerrar esa operación. Nahuel Molina no forma parte de la operación. Nahuel Molina no se quiere ir del Atlético de Madrid, aunque lo abucharon el día de la apertura de temporada ayer en el evento especial que hace, lo abuchó todo, creo que 35,000 espectadores en el estadio Wanda Metropolitano. Y Joshua, hay probabilidades de que si se llega a cerrar esa operación con el Atlético, sea similar a la de Douglas. Es decir, hoy en el balance, Nico te pesa, no sé, 30 y pico porque lo sobrepagaste. 29 millones. 29, 30 millones que lo sobrepagaste el año pasado, nadie te va a poner en la mesa hoy 30 millones por Nico, entonces capaz la Juventus dirá lo mismo, pero mira, te lo presto este año, obligado a que me lo pagues el año que viene, que amortizas otros 8 millones, entonces ya son 20, y en 20 capaz sí tiene más sentido la valoración del jugador. Y vas a comprar a Segrova y el Lille te dice, o me pagas los 20, me haces la transferencia instantánea, o no me interesa. Bueno, no, pero en las compras, Diego, en las compras nosotros también pagamos en cuotas, ¿ah? O sea, tanto en ventas como compras hacemos cuotas. Le dimos 32 millones al Porto, yo no me meto en cuotas, pero creo que tampoco fuimos nosotros con un maletín con 32 millones de euros y se lo entregamos al Porto, yo creo que también es en cuotas. No, a Conceição lo pagamos 11, perdón. Los 10 del préstamo. Sí, pero todo es en cuotas, igual, lo de Conceição es en cuotas, todo lo de Mario es en Mario. 4 cuotas, 11 millones. Entonces, bueno, no tienes 11 millones, igual nosotros pagamos en cuotas, las cuotas es normal en el calciomercato. O sea, por ahí no creo que sea la caída. Es para argumentar que, bueno, esa gente tenía más dinero, quizás podemos sacarles más, pero entiendo que por un jugador que no jugó prácticamente todo el año y que tu comprador sabe que está fuera del proyecto, porque al final ese es el problema. Son gente que no forma parte del proyecto, entonces pues ellos tampoco se van a esforzar mucho en comprártelo muy alto. Chicos, pasemos la página al partido del domingo, que es lo importante. Comienza la Serie A. Quiero mostrarles la última alineación probable. Mientras tanto, la Juventus Women está empezando el partido contra el Parma de la Women's Cup Serie A. Ya no sé ni siquiera qué se están inventando de ese lado. Es otro torneo nuevo, además de la Women's Cup que ya ganó la Juventus. Pero bueno, esta sería la alineación titular probable que se está lanzando. 3-4-2-1. Di Gregorio Puerta, Gatti, Bremer, Kelly. La media cancha, Joao, Locatelli, Thuram y Cambiaso. Arriba, Chico con Yildiz y David. Se habla de un posible cambio Gatti, Kalulu, pero nada, todos apuntan más o menos a esta. Quiero sus opiniones sobre la alineación, qué se esperan de este partido y además una predicción general para la Serie A. ¿Qué tipo de campeonato nos podemos esperar este año? Empiezo contigo, prof. La alineación es la esperada, ¿no? Y como decíamos el otro día, el lunes en el match análisis, la Juve de Tudor está muy codificada, muy definida, tanto para lo bueno como para lo malo. La duda hasta última hora puede ser Kalulu o Gatti y luego la media cancha, yo no sé si lo de Locatelli con Kurt Miners tengan que ver algo las sirenas árabes, pero bueno, son esas dos dudas y yo creo que sobre todo en el medio, si juega uno, en el segundo tiempo entrará el otro. Es una Juve de estos 13, 14 jugadores y con Vlahovic. Si arriba el partido no se desbloquea y miras para el banco, vas a tener a Nico y a Vlahovic. A menos que
en estas últimas horas cierres definitivamente lo de Nico y ni siquiera lo convoques. Pero si eso no ocurre, los únicos 2 jugadores de ofensiva que te van a quedar en la banca son Nico y Vlahovic. Y si terminas de cerrarlo, te va a quedar solo Vlahovic. O sea, que más nos vale definir este partido temprano. Marco. No, yo no sé, aprovecho para decirles que me tengo que ir. Discúlpenme. Les mando un saludo. ¿Vas al partido, Marco? ¿Vas al partido? No voy. Ok. Dieguito tampoco. Bueno. Dale, ¿Cómo? Marco, mil gracias. Un abrazo. Diego, paso contigo entonces. ¿Qué te espera? Ay, aquí está. ¿Qué te esperas para este partido? Sí, bueno, me espero el clásico partido de los primeros inicios de campeonato con los jugadores un poquito pesados de la pretemporada, y me espero un partido, me imagino que será un partido sin tantas ocasiones de gol. Lo que sí espero, tal cual como dijo Enzo, es que lo cerremos rápido, porque no hay mucho más no tenemos ayuda desde la banca. Lo que sí espero es que demos el arco en cero. Eso sí, el Parma es un equipo que se salvó de milagro el año pasado, que vendió a Bonni, que cambió de entrenador. No, jugamos en casa, o sea, espero un 1-0 ahí, un golito, te cierras atrás, controla el partido, pero ojalá me equivoque, pero no me espero una goleada de la Juve. Pero, ojo, Diego, yo tampoco me espero una Juve que controle los partidos. Yo, hasta prueba contraria, no hemos visto un fútbol control de parte de Tudor. Más bien, a veces lo rompe el partido, se hace muy de ida y vuelta. Yo creo que eso es una madurez que le falta a este equipo, ¿no? Ese fútbol control en los últimos minutos. Vamos a ver si lo logramos. No, tienes razón, pero me refería más que controlar con el balón, a cerrar, o sea, después de que marcas, te vas arriba, a cerrarte bastante bien atrás, no tampoco con la línea tan abajo y buscando bastante la contra, porque creo que ese es el modo que tiene la Juventus en este momento de controlar un partido. También porque con un medio campo de 2 se hace difícil también manejar la pelota, ¿no? Estás casi siempre contra todos los rivales, casi vas a estar en inferioridad numérica en el medio, Sí, porque casi todos juegan con 3. Pero creo que eso es una característica muy de Tudor, no necesariamente la defensa de 3, pero que el equipo sea muy de transiciones rápidas, ¿no? Y poco de control, que en realidad al final, si ves las características y cómo está poniendo él a los jugadores, es eso. O sea, nosotros creo que la salida va a ser o pelotazo largo o Thuram cabalgando por el medio. Pelotazo largo, alto, para perderla, para que no haya nadie quien la gane, porque está Conceição 1.50, David 1.70 y Yildiz, que tampoco es un gran cabeceador. Pero bueno, no, espérate. Yildiz es 1.85, es 1.85 y... Mira, Diego, estamos muy aburridos. Que lo que pasa es que a Cano no le gusta hablar de fútbol, ese es el problema. No le gusta hablar de fútbol, de novela. De novela, lo acabo de decir. A mí lo que me gusta son las novelas. Mira, hay que conseguirle, yo lo estoy diciendo desde el año pasado. La hija no lo dejó dormir durante las vacaciones, por eso está tan cansado. Hay que conseguirle una mujer torinese a Yildiz. Hay que casarlo. A Yildiz hay que casarlo con una tipa de Torino ahí que lo ate a la mole y no se vaya más nunca. ¿Cómo hacemos, Diego? ¿Cómo están tus conocimientos ahí de mujeres torineses ahí para Yildiz? No, me está poniendo entreído con esa pregunta. No pisas. Bien. No, yo mujeres conozco a mi novia y a la señora del supermercado, más nada. Ay. Yo camino así, viendo para abajo. No pisó. Yo le lancé el peine, pero no lo pisó. Bien, sucia, ¿viste? Esa fue una jugada muy sucia de parte tuya, te digo. ¿Viste cómo se despertó, Carlos? ¡Claro! Mujer. No, mira, rapidito cerrar lo de Yildiz. Una cosa que
me pareció, él siempre es el que sobra en las pelotas paradas y en los corners, en defensa, o por lo menos era así con Mota, no me acuerdo ahorita con Tudor, te demuestra que, o sea, que sobra, pero cubriendo en el área, es el que queda libre, y un tipo que es 1.85, tiene más juego aéreo del que nos esperamos, pero es muy distinto el juego aéreo para despejar un centro para pivotear un balón largo con el defensa marcándote, evidentemente. Pero bueno, quería resaltar eso, que al final Yildiz es mucho más, o sea, yo creo que la gente ve a Yildiz y piensa que mide como 1.75, pero de verdad un tipo 1.85 que ha ganado peso. Sí, se ve más corpulento. Más fuertecito, ¿no? Está Sí, bien, sí. está bueno. Creo que otro que lo vi más fuerte también es Miretti, ¿eh? Lo vi un poquito más durito, pero de todas formas se lesionó el buen Miretti. Pero Cano, no gana duelos, igual lo tumba. Yo no sé si es que tiene problemas en la postura, ¿no? O sea, no tiene, porque tú para ganar los duelos no solo tienes que estar fuerte, sino que también tienes que saber usar tu cuerpo, ¿no? Cómo ponerlo, cómo recibir, amortiguar el golpe, no sufrirlo. Miretti casi siempre en el duelo lo bombea. Pareciera que llega, no llega preparado al contacto. No llega Eso preparado, que dices sí. Cano, ¿qué te espera para el partido? Y bueno, yo les pregunté qué se esperaban en general para la Serie A y nadie me contestó, así que ya no estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué te esperas para el partido del domingo? Después te respondo la de la Serie A. Sí, porque, coño, Diego, no puedes estar hablando solo tú. Hay que darle también un poquito de espacio a los demás. No, deja que hable Diego. Sigue. No, quiero saber de ti. Creo que va a ser un partido muy de pelotazos. No sé, muy predecible. Creo que ya todos los equipos saben a qué jugamos, cómo nos movemos, qué hacemos, qué proponemos, qué no proponemos. Ahí el único factor diferencial puede ser David, Joao Mario, que ya saben que por ahí hacemos daño por perfil derecho. O sea, pero en calidad defensiva, pues no sé, o sea, de cerrarnos bien, pues hay que ver cómo llega Gatti. Kelly, al parecer, ganó la titularidad bien por izquierda. Fíjate que el que más vez confianza me genera es Kalulu por el momento, y todo el mundo me va a caer a putazos, pero no sé, yo veo mucho más sólido últimamente a Kelly que a Kalulu, a pesar de que Kalulu tiene acciones ofensivas más interesantes. Pero, vale, yo no espero un partido espectacular, al contrario, espero un partido de pelotazos, uno de esos partidos que toda la gente se va a estar quejando todo el tiempo en el grupo de amigos del pueblo, de que todas las cosas que no hacemos, y vale, no, o sea, es un partido feo, la verdad no creo que vayamos a ver una Juve espectacular, ni una Juve que de repente la gente cree que nada más porque pasado 2 semanas sin jugar el equipo van a llegar con ideas de fútbol nuevas y con un esquema sorpresa, y que todo lo que hicimos en la pretemporada era fingir, y lo que venimos a hacer ahora sí empieza nuestro fútbol de verdad de esta temporada, ¿sabes? O sea, a partir del domingo. No, yo creo que va a ser un partido muy predecible, esperando el error más bien del Parma, que vamos a depender mucho de generar y presionar para que se cometan errores en el área defensiva, se encuentren los espacios y nada, pues que David pueda hacer su fútbol, su pivote, y yo creo que probablemente quedemos 1-0 o 2-0 y gol de Yildiz, ¿sabes? Fuera de eso, feo. ¿Sabes? No estoy, este año, la verdad, hasta el momento, la verdad es que, o sea, estoy entrando con tanta cautela a esta temporada, que mi predicción de la Serie A no les va a gustar, por eso no se las voy a compartir, ¿sabes? Dinos, porque Luis Vallejo quiere saber cuál es el top 4 de la Serie A y en qué lugar quedamos. Híjole, es que si te digo te vas a enojar, Luis. Si te digo te vas a enojar porque yo estoy viendo más y mejor preparación en otros equipos. Estoy viendo planteamientos muy interesantes en otros equipos. Mejores mercados en otros equipos. Y nosotros creo que seguimos básicamente jugando con el mismo equipo de la temporada pasada y la misma idea. Entonces, no sé,
Estoy esperando que en primer lugar, yo creo que van a repetir el Scudetto, lo repite Napoli. Creo que en segundo lugar muy probablemente quede... En segundo lugar muy probablemente queda el Milan. En tercer lugar, yo creo que muy probablemente el Inter. Y en cuarto lugar, probablemente la Roma. Quinto lugar, nosotros. Wow. Discúlpenme, pero estoy tratando de ser muy frío, muy concreto, por lo menos hasta el momento a como estoy viendo las cosas. Yo creo que a lo que vamos a pelear otra vez, y aunque todos caigan con putazos hacia mi persona, es otra vez el cuarto puesto, porque la verdad es que no, a menos de que sea decepcionante el planteamiento del Milan, no veo cómo podemos llegar más arriba. O sea, no, ahorita no tenemos equipo para competir contra el Napoli, ¿sabes? O sea, ni de coño. Entonces, vamos a ver, probablemente pueda estar equivocado, a lo mejor alcanza un tercer lugar, pero segundo o primero lo veo muy, muy difícil. ¿Piero? Yo creo que va a ser un partido pesado, pero creo que al principio vamos a ver cómo esta intensidad que ha tenido en los primeros 15, luego va a bajar el ritmo y por ahí de repente vamos a meter algunas, ¿no? Yo creo que va a ser ese tipo de partido. O sea, Tudor en verdad va a ceder un poco el balón también al Parma y probablemente nos vamos a llevar un par de asustos, que es lo que hemos visto, ¿no? Un poquito, ¿no? En los amistosos también, que la Juve tiene por momentos el balón, luego lo cede, pero creo que vamos a ganar, creo que nos vamos a llevar la victoria, por ahí un golcito, 2-0 creo yo, golcito de David y por ahí de alguien más, me gustaría que fuera Yildiz. Y para la temporada, eran los primeros 4, ¿no? Si te quieres tirar los últimos 4 okay. también. Ya, ok. Para la temporada, yo creo que vamos a ver un equipo que, o sea, o espero al menos ver un equipo que compita, ¿no? Que compita, que no sea fácil de ganar, que entienda que está jugando, que logre plasmar al menos la filosofía que tiene Tudor, y que los chicos, pues, se les vea esta proyección, ¿no? Yo creo que va a ser campeón el Napoli, yo creo que va a repetir también. Creo que el tercero va a ser el Milan. Creo que el Milan va a ser tercero. Yo honestamente creo que el Inter va a pelear con la Roma por el cuarto lugar. Y a nosotros nos pongo de segundos. Así que no me maten, ni creen que me ilusiona, pero yo nos veo segundos peleando por ese puesto. Y eso. Yo creo que va a ser un campeonato bastante peleado, tomando en cuenta de que muchos de los equipos de la Serie A tienen nuevos proyectos y tienen que adaptarse, ¿no? Mira, te lanzo los 4 de abajo, Capi, que pediste. Los 4 que se van a la Serie B: Parma, Pisa, Sassuolo. Pisa termina de pero último. si tiene... ¿Cómo Pisa? No. El Pisa termina de último, Piero. El Pisa es el nuevo Como, ¿viste? Cuidado con el Pisa. No, el Pisa, ¿cómo? Bueno, Yo al Pisa lo veo, me encantaría que también bajara el Como, pero creo que se queda. No, el Como se y queda. Verona, se va al Verona. Yo veo al Lecce. ¿Por qué bajan 4, Enzo? No bajan 4 desde hace como 20 años. Bajan 3. Bajan 3, claro. 3, ¿verdad? Pero yo ahí pondría al Lecce. Bajan 3, tienes razón. Sacaría el Pisa. Sí, yo sacaría el Pisa. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene el Pisa? Porque Pisa fuerte, pues. Juan Cuadrado, tiene Juan Cuadrado. Le gustó el negro y el azul azul a Juan Cuadrado, ¿eh? Atalanta, Inter, Pisa. Mi segundo equipo de este año, que le voy a tener mucho cariño, el Cremonese. La Cremonese. Pero, bueno, prof, ¿cómo ves los primeros 4? Ya que te lanzaste los últimos 4 y después voy con Diego. Los primeros 4 son Napoli, Inter, Juventus y Milan.
Así mismo, en ese orden. No te di el orden, te di los primeros 4. Ah, ok, bueno, ¿y el orden lo quieres lanzar o Hay mejor no? que esperar que No, cierre el mercado, Joshua. Hay que esperar que Sí, cierren. sí. 2 de septiembre. El 5 de septiembre vamos a hacer un live especial. No Vale, jodan, Ahí con está todo. Piero un tipo serio, no como ustedes dos. Diego, No joda eso. Diego, Para eso hacemos el episodio, no hacemos transmisiones hasta que nos cierre el mercado, porque uno no puede ¿Cómo lo responder. hacemos? Llevamos 1 hora y 50 minutos hablando mierda. Ya, vamos a hacer un episodio especial con Piero. No es que no estamos diciendo nada. hablando 1 hora y mierda. 50 Coño, hablando. qué feo, vale. Qué feo el episodio. Tienen al hijo de Buffon, el Pisa, El Pisa, tiene el hijo de Buffon. delantero. ¿Qué significa? Pero va a ser algo, pues no va a ser algo. Diego, ¿cómo va a estar la Serie A este año? Bueno, el Napoli puede solo perder el campeonato de ellos. Creo que la plantilla se le reforzó para jugar la competición internacional, pero conociendo a Conte, la prioridad va a ser repetir el campeonato. Además que creo... ¿Van a traer a Højlund por Lukaku? Están en Yo solo les digo que De Bruyne a mitad de temporada se va a quemar. Se lesiona. De Bruyne Sí, se se va a quemar. Se va a sí, quemar. sin duda. Acuérdense, se va a quemar. Están Bueno, por pero- traer a Højlund, pero no lo han traído todavía. tienen una profundidad en la plantilla importante para poder gestionar las dos competiciones, pero como es Conte, que le cuesta bastante las competiciones europeas, sobre todo cuando ya llega a eliminación directa, creo que el Napoli va a salir rápido de Champions y se va a poder concentrar en el campeonato. Repito, el Napoli me parece por bastante el equipo más fuerte por plantilla y por cómo vienen, por entrenador, y creo que solo lo pueden perder ellos. Luego, obviamente, del segundo al cuarto veo 5 equipos que podrían quedar en cualquier posición, que son Inter, Juve, Milan y Roma. Si tengo que escoger, diría el Inter segundo, bastante probable. Yo sí creo que el Inter está en un fin de ciclo, que se le están ya poniendo viejos los jugadores, va a ser bastante... Ojalá. De acuerdo, de acuerdo con respaldo. Yo también pienso lo mismo. Van a ser... Sí. No, y que, coño, yo creo que va a pesar mucho ese 5-0 que se clavaron, que le clavaron en la final de Champions y ese vestuario. Simone Inzaghi al final siempre lo agarraban un poquito de chivo expiatorio y le echaban las culpas, pero yo creo que él garantizaba una estructura, un orden, una tensión, y ahora veo en Kibu todo lo contrario, ¿no? Más bien un entrenador que no es muy participativo, no da muchas indicaciones, más bien de estos entrenadores callados. Yo no sé si en algún momento van a perder la brújula. Çalhanoğlu viene en caída libre prácticamente. Yo no sé si los chicos nuevos estos que están trayendo están listos. Es verdad que no los conozco, tampoco soy especialista, ¿no? Pero tienen al Sučić y agarraron a otro hoy. Se trajo a Boni del Parma. Ay, Boni. Claro, pero Boni es un bicho arriba que va, digamos, cuando se canse Thuram van a tirar al loco ese ahí. Pero a Chervi también ya tiene sus años, cada vez juega. No, y que Çalhanoğlu no tiene sustituto en el equipo y nunca lo ha tenido. Pero bueno, no hablemos tanto. Ahí viene Gundogan. No hablemos. Con Lautaro. De todos modos, sí creo que el Inter tiene el potencial para llegar segundo, pero pueden pasar cosas interesantes. Luego veo la pelea más cerrada entre nosotros, el Milan y la Roma, pero bueno, sin dar tantas explicaciones, creo que al final nos metemos nosotros terceros sin mucha diferencia. Diego, pero el Milan hay que ver que delantero, o sea tú lo dices en joda y estamos echando broma, pero o sea, tienes razón, yo estoy hablando hoy. Claro, porque si el Milan tú lo evalúas con Jiménez como único delantero que no tiene eso es verdad. Nadie, coño, no es lo mismo si después de repente en todo septiembre te traen mira quién te traigo. Mira quién te llegó aquí el delantero centro, El delantero Esto. Centro. Hola, papá. Hola. ¿Cómo hace gol? Está queriendo sacar la colita, la misma que Diego. Le falta poco. Pero Piero también se pone la cola y nunca le dicen nada. No entiendo. Tiempo, bueno, pero ahora ya no, no aunque ya está volviendo a crecer ya, pero sí.
Todavía falta. Pero sí, lo que dice Enzo es verdad, sobre todo el motivo por el que no estoy poniendo al Milan. Ya Chao, pro. llamaron la sustitución a ella. Chao, pro, gracias. El motivo por el que pongo ahorita al Milan por debajo, que Coño. creo que pesa mucho el delantero centro que tienen en este momento. Pero al día de hoy sería Juventus tercero y cuarto sí le doy el beneficio de la duda a Allegri, aunque creo que Gasperini podría hacer cosas interesantes en la Roma, si no se mata con el vestuario entero la primera semana de temporada, porque sabemos cómo es. Pero, ¿por qué le tiene tanta fe a la Roma de Gasperini? Sí, yo la verdad que no le tengo fe. Yo no logro. A mí me parece que la concebir Roma tiene muy buena plantilla. Me parece que tiene bueno, Dybala, lo poco que te vaya a jugar te va a aportar muchísimo. Tienes a Soulé, tienes a El Shaarawy, por ejemplo, que es un jugador que cuando te entra de la banca te aporta. A Baldanzi, tienen en el mediocampo a Koné, tienen a Pellegrini, que ya hasta le quitaron la capitanía, pero un tipo que lo aporta, tiene experiencia, conoce el sitio, tienen un excelente portero, tienen una defensa que creo que puede potenciar bastante Gasperini, que es una defensa que sabe jugar en línea de tres, que ya está adaptada a eso. O sea, creo que si hacemos un top 5, el top 5 se cierra con la Roma y ya los otros equipos están un poco más abajo. Yo no siento que la Roma, yo siento que la Roma es de cristal. Entonces, tiene jugadores que se lesionan muy rápido. El único que salvaría es el arquero, ¿no? Que es Villar, me parece que sí es un arquerazo. Ese sí me parece que es brutal, ¿no? Pero después yo siento que la Roma se va a pelear con el Inter. Con el centrocampo, un muy buen jugador. Al Atalanta no lo veo en la pelea. Al Atalanta lo veo alejadísimo. Al Bologna sí lo veo un poco. Al Como y al Bologna los pongo del mismo nivel de espesos, de que nos van a quitar puntos. Eso sí. Y a cualquiera, ¿no? Los veo así. No lo veo. O sea, el Bologna no lo veo. Como puede que sí, por continuidad de proyecto. Pero el Bologna no lo veo, de verdad. Pero el Bologna también continúa, porque tiene italiano y por ahí. Sí, pero vendieron a algunos. El Bologna el año pasado no hizo nada tampoco. O sea, sí, tuvo buenos resultados, pero te digo, no lo veo. La verdad es que me parece difícil. Campeón de Copa Italia. También le tocó jugar Champions el año pasado. Sí, o sea, quizás me equivoque, ¿no? Pero la cuestión ahí de la Roma, yo la verdad es que no veo mucho futuro ahí en la Roma con Gasperini, ¿eh? Yo creo que ese es otro que no termina la temporada. Gasperini es un carajo muy difícil. Es un tipo muy difícil. Ya soltó la declaración picante, ¿no? Ya empezó, exacto. De Di Lorenzo, ¿no? Está libre para poder irse, ¿no? Qué picante. Entonces se empieza a crear un poco de riña interna, empieza a perder la confianza de los jugadores. Es muy diferente ser el entrenador, disculpen la palabra, coño de madre, en un equipo donde todos son jóvenes y están empezando a entrar a la Serie A, que es el Atalanta, a ser el entrenador coño de madre en la Roma, donde hay primero senadores, hay una plaza muy caliente, hay gente que se cree primadonas. O sea, eso creo que es una mezcla explosiva. O sea, puede que mantenga la estabilidad y si lo hace, entonces podríamos tener una sorpresa a la Conte en Napoli. Claro, pero esa estabilidad es muy delicada en mi punto de vista. En cuanto al Inter, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el respaldo a Baray. Lo dije desde antes de que empezara el calciomercato. Dije que el año que viene el Inter va a ser una acabose total. Yo me sorprendería si el Inter entra en los primeros 4. Sinceramente, porque además la gente se olvida, pero hay un pleito interno entre los jugadores que todavía están en la plantilla, que nunca resolvieron, solo que pusieron una foto de ellos dos juntos en redes sociales. Exacto. Ya con eso arreglaron la vaina. Sí, huevón. Exacto. Sí, huevón. Aprovecho. A Kibu se le fue el vestuario hace rato, ¿no? En el Mundial de Clubes se le fue. En efecto. Dime, Diego. No, que aprovecho, ya he dicho esto antes, pero me están dando la asistencia. Nosotros fuimos el mejor equipo de la Serie A por 9 años y en 9 años ganamos la Serie A. Lamentablemente no pudimos coronar con un trofeo europeo, pero la gente se asqueó de
de solo ganar el Scudetto. 9 años, donde habrán pasado al menos 70 jugadores por esa plantilla. El Inter, en los últimos 5 años, ha sido el mejor equipo de la Serie A. Correcto. Y ha ganado solo 2 Scudettos. Perdió un Correcto. Scudetto con el Milan nefasto, que ni ellos, los milanistas ni siquiera se creen cómo ganaron ese Scudetto, perdiéndolo por una excelente decisión de Inzaghi de derrotar al portero. Ese partido, ese Scudetto lo perdió en un Bologna-Inter, un error de Radu, el portero. Perdió 2 Scudettos contra el Napoli. O sea, ya eso debería decirlo todo. Perdió 2 El Napoli es Scudettos Spalletti, además, imagínate. contra el Napoli de Spalletti, y perdió el Scudetto el año pasado, donde lo votó por completo. Perdió Mucho frío. contra el Parma. El gol que lo sentenció fue el gol de Pedro, Sí. Inter-Lazio. O sea, Pedro, para Pedro, que quede Pedro, claro Pedro, y Pedro. para darle el peso justo, que nosotros en 9 años ganamos 9 Scudettos y perdimos 2 finales de Champions. Ellos en 5 ganaron 2 Scudettos y perdieron 2 finales de Champions, con el peor resultado de la historia de una final. Hechos. No opino. Bueno, empezaremos la Serie A este domingo aquí en su casa Pueblo Juve con el Guachalón. Aquí estaremos, Piero, quizás Milker también nos acompaña, yo obviamente presente. Seguiremos el partido de apertura en el Allianz Stadium y esperemos ver a la Juventus ganar. Muchos de ustedes dieron la predicción de que la Juventus ganaba. Los invitamos a que nos acompañen durante el partido y obviamente el lunes van a tener el match análisis del prof. Muchísimas gracias a todos los que pasaron por aquí, en especial a Diego y a Piero que todavía siguen conmigo. ¿Algo que quieran añadir para ya cerrar? ¿Es Colo Muani o es Colo Muani? Se lo preguntas al prof la próxima vez, Piero, ¿ok? Diego. No, bueno, yo aprovecho porque soy viudo y bueno, saludo a mi... Ahí se ve. A Kulusevski. No, chico. Falló. Ah, no, Fayoli. Le mando un saludo, lo quiero mucho. Por cierto, nadie mencionó a la Fiorentina entre los 5 primeros, etcétera. Nadie mencionó. No, yo no la veo. La Lazio de Sarri nadie la menciona. No, exacto. Está bien, yo los veo, yo los veo. Con suerte no desciende. Dejen el like, como dice Eder Castillo, suscríbanse y compartan. Nos vemos en la próxima. Pasen bonito fin de semana. Nos vemos el domingo. ¡Chao!